Y voy a compartir la pantalla sobre la presentación. Entonces, denme un segundo. Ok, ya. Ok, listo. De repente se me complica porque como estoy viendo la camarita. Cualquier cosa, si alguien se conecta, me avisas, ¿vale, Carles? Sí. Listo. Bueno, comenzamos. Voy a poner... Ok. Ok, bueno, así. Entonces, vamos a hablar de lo que es Ayurveda. Esta es una breve introducción a lo que es medicina Ayurveda o Ayurveda, así lo voy a dejar tal cual. Y bueno, pues yo tengo que presentar. Soy Itzel Patiño, soy estudiante de la Universidad de California. Ok. Entonces... Y esto es para optar al título de consejera en salud Ayurveda. Okay. Es por parte de la California College of Ayurveda. Entonces, para que sepan de dónde viene todo esto. Y entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a revisar qué es Ayurveda. De dónde viene esta palabra. Primero que todo vamos a desglosarla, ya saben que esto es muy importante y esto viene del sánscrito. Ayur significa vida, ¿ok? Y Veda significa conocimiento. Entonces, en su conjunto, Ayurveda es el conocimiento de la vida. Entonces, es muy importante, no es solamente una cosita muy puntual, es algo bastante general que es el conocimiento de la vida. Por tanto, bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene Ayurveda en ese sentido o cómo fue su objetivo primario? Bueno, era mantener al cuerpo sano mientras se conseguían metas espirituales más elevadas. O sea, nunca fue el propósito simplemente quitarte la sintomatología. ¿Ok? Ahí lo voy a dejar. Entonces, es mantener el cuerpo sano mientras consigues metas espirituales más elevadas. Ayurveda, quizás de este lado o por el lado de México, por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? No sé quién tiene el micrófono prendido. ¿Quién anda por ahí que está con el micrófono? Teresa, aquí está. María Torres parece también. Sí, María Torres también, pero se está conectando y es que no me permite hacer nada cuando está. Bueno, ok. Entonces, bueno, eso. Voy para atrás. Por favor, mantengan el micrófono apagado para que no me distraigan en lo que estaba hablando. Bueno, muchas veces el tema de lo que es Ayurveda no se conoce acá, es muy desconocido de repente, es como que pues sí, a lo mejor he escuchado que alguna vez alguna persona fue a hacerse un tratamiento Ayurveda o fue con un médico que se dedicaba a la medicina de la India, que te sacan como pues tu constitución, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero realmente en México como tal no hay conocimiento de lo que es la medicina ayurveda, si bien como les comento ya en Estados Unidos ya está muchísimo más instaurado el tema de la medicina india. Entonces, eh, para lo que es el tema de Ayurveda, es importante que ustedes sepan que no es una religión, no tiene nada que ver con religión, ¿ok? Es precisamente el conocimiento de la vida y vamos a ir desglosando de dónde sale todo esto, ¿ok? Entonces, mantener el cuerpo sano mientras se consiguen metas espirituales más elevadas. ¿Cómo logrará esto? Bueno, pues es enseñarnos a usar la salud como una base fundamental en el camino a esta iluminación. Esto recuerden que viene de un tema bastante filosófico. La medicina en su origen es filosofía también. ¿Ok? Entonces, es mantener el cuerpo en salud y libre de enfermedades para enseñarnos como una base fundamental el camino hacia una cuestión espiritual más elevada.
Entonces, ¿qué considera enfermedad la medicina ayurveda? Bueno, comienza cuando nosotros olvidamos, y esto espero que les sirva bastante porque de verdad es así, la enfermedad comienza cuando olvidamos nuestra verdadera naturaleza como espíritu. ¿Okay? Cuando nosotros ya nos desconectamos, nos fragmentamos, nos volvimos muy materialistas y muy superficiales y no vemos que somos parte de algo mucho más allá, empezamos a enfermar a todo nivel, ¿no? Entonces, enfermedades psicológicas, enfermedades meramente fisiológicas, que no solamente son eso, pero cuando nos empezamos a olvidar de que tenemos una esencia, una verdadera naturaleza como espíritu, es cuando comenzamos con las enfermedades. Esto se empieza pues desde muy temprana edad, por supuesto. La enfermedad, nos entendemos solo como un cuerpo y mente, ¿no? Simplemente como que en esta época solamente sabemos que somos un cuerpo físico y que somos seres racionales y que por eso hemos evolucionado. Bueno, cuando estamos solamente en eso, empezamos a olvidar nuestra verdadera naturaleza como espíritu y nos empezamos a envolver en el drama del mundo físico, ¿ok? Con todas las historias que con ella se conlleva como un río, así nos dejamos llevar por todo eso. Entonces, cuando nosotros nos vamos dejando llevar por todo eso, ¿nos lleva a qué? A perturbaciones mentales. Por lo tanto, entonces, al olvidarnos de esta verdadera naturaleza que tenemos como espíritu, el ego, o ya saben cómo le digo yo, empieza a dominar viviendo nuestra vida únicamente como seres sensoriales. Únicamente lo que yo quiero es salir del dolor. Lo que yo quiero es no sentir dolor. Lo que yo quiero es más que todo vivir siempre del placer momentáneo, porque simplemente es así, es momentáneo. Entonces yo solamente lo que quiero es el placer instantáneo y eso es lo que busco. Entonces alguien que está llevando así su vida está enfermo. ¿Ok? Ya está enfermo, ya trae una perturbación porque lo que está haciendo es alimentar al ego. Y se le olvidó que trae aquí un objetivo mucho más elevado. Entonces, para Ayurveda, la salud se dice es basta. ¿Qué significa es basta? Es basta significa establecer, ¿no? Establecer y es va significa yo superior. ¿Qué quiere decir esto? Que Ayurveda reconoce que hay un yo inferior y un yo superior, ¿ok? Es decir, esto lo vamos a ver en un estado contemplativo como que hay una conexión hacia nuestra verdadera naturaleza espiritual y está el ego, el que nos hace identificarnos con la individualización y con el dolor o con el placer. Entonces, para Ayurveda, decir salud es decir basta, que es establecete en el ser. ¿En qué ser? En el ser superior. Entonces es como enraízate en tu superioridad de naturaleza, como tu verdadera naturaleza como espíritu. Eso es salud. Entonces es muy bonito, es un tema muchísimo más filosófico, como yo les comentaba. Para Ayurveda hay 3 causas de enfermedad muy como notorias, ¿no? Entonces vamos a revisar una de ellas. La primera es Asadmendriartha Samyoga. Es un poquito complicado de repente decir el nombre, esto es sánscrito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Samyoga significa como combinación y toda esa palabrota que ustedes ven ahí se refiere al mal uso de los sentidos, ¿ok? Lo que no concuerda con tu constitución, que vamos a ir viendo más adelante, se considera mal uso de los sentidos. Es decir, para ti ya la naturaleza ya creó lo que corresponde para mantenerte en salud. Si tú no estás recibiendo eso y te estás yendo por otro lado, entonces eso va a generarte enfermedad, ¿ok? Entonces aquí volvemos a lo mismo. La simple búsqueda del placer como sentido de la vida te va a enfermar. ¿En qué podemos encontrar placer? Bueno, aquí yo les pongo una foto, que es lo que enferma al 99,9% del mundo, que es la comida. Solamente buscando que sea rico, solamente buscando que en el momento me haga sentir bien. No me importa si después me hace daño, no, no, no. Entonces, eso ya desde ese entonces ya se estaba considerando enfermedad, de hecho lo es una enfermedad, que esa es una de las 3 causas de enfermedad. Luego viene otra que es muy importante, que es Prajna Paradha, que esta también es parte de lo que se sufre actualmente como humanidad, que es el fracaso del intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que
Ayurveda se reconoce que hay un intelecto inferior y un intelecto superior, así como hay un yo inferior y un yo superior. El intelecto inferior está conectado, pues, como les digo, al ego, a la separación, a la individualización, y el intelecto superior está conectado con nuestra esencia o nuestra verdadera naturaleza como espíritu, es decir, con nuestra alma. Por tanto, cuando nosotros estamos en medio del sonido, de todo lo que genera, de todo el ruido que genera el estar exacerbando los sentidos con la mera búsqueda del placer, no podemos escuchar lo que desde el intelecto nos está pidiendo el alma. Por favor, apaguen sus micrófonos. Sí, que apaguen. Va a tener que parar aquí. No hay poder. Sí, espérame, agárrame para A ver, poder. María, si puedes parar, debes de apretar el micrófono, parece que ya, ¿no? Soy yo, espérame, deja salirme. Ay, yo no sé. A ver. Ya parece que ya, doctora. Ya listo. Es que con la presentación no puedo manipular muy bien esto, sí ya le puse silencio. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿no? El tema aquí es importantísimo con respecto a que cuando yo estoy exacerbando los placeres, es decir, los sentidos más bien con los placeres que yo busco, y aquí yo les puse precisamente el tema, otro de los supuestos bueno, más bien como de los factores que socializa a la gente, que une a la gente, entre comillas, bueno, es el consumo del alcohol, ¿cierto? Bueno, en este caso, efectivamente es así. Cuando yo estoy solamente buscando ese placer momentáneo, estoy satisfaciendo al yo inferior que está conectando con el ego y no está llegando los mensajes que vienen de ese yo superior que nos está pidiendo ciertas cosas. Entonces sus susurros, vamos a decirlo así, son difíciles de escuchar en medio de tanto alboroto, de tanto ruido, ¿ok? Acá, bueno, yo les pongo esta imagen que es como que no, cuando alguien tiene la capacidad de decir esto no, aunque evidentemente para lo que está diseñado es para exacerbar los placeres y todos los sentidos, y puede decir no, entonces ahí no hay fracaso del intelecto. ¿Ok? Ahí no, ahí sí está habiendo un control del alma sobre el cuerpo y no al revés. Esta es una de las causas que les comento que también es enfermedad, cuando entonces controla ego a el cuerpo y nos escucha al alma. Otra de las causas importantísimas, si ustedes se fijan, todas caen en estos momentos actuales, es parinama. ¿Qué significa parinama? Bueno, es la descomposición debido al tiempo y al movimiento, ¿no? Es decir, estar todo el tiempo con la mente alborotada y con el cuerpo también, estar de un lado para otro, el trabajo, no, el famoso no tengo tiempo de que tengo que hacer aquí, acá y acá, pero cuando llego a casa y tengo que desconectar, no desconecto y estoy bla, 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 bla en la mente. Bueno, eso es causa segura de enfermedad, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo biológico envejece mucho más rápido cuando nos movemos más. Si yo soy una persona que por mi trabajo tengo que estar viajando, me estoy drenando la vida, estoy sacando toda esa energía que corresponde para el mantenimiento de la vida. Incluso más importante es la quietud mental, ¿ok? Sí, evidentemente moverme de un lado para otro no es lo natural, no es lo natural estar, y sobre todo cuando estamos, por ejemplo, viajando y que estamos con el jet lag famoso, todo eso evidentemente nos está generando causas de enfermedad. Por otra parte está lo otro, ¿no? Aunque yo no me mueva físicamente, pero mi mente no puede estar en paz, y estoy en el futuro o estoy en el pasado, estoy generando un desgaste importante de energías que van a derivar sí o sí en enfermedad física. ¿Ok? Porque como se comenta, bueno, uno de los cuerpos que son el cuerpo mental y el yo inferior está conectado al cuerpo físico. Entonces, acuérdense que nada está separado de nada. Entonces, hay conexiones, ¿no? Entonces, si mi yo inferior, que es este tipo de mente, vamos a decirlo así, chiquitita, que está solamente piense, 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 pues es como que le jala el hilo al cuerpo, ¿no? Entonces le jala, le jala, le jala, le jala, le jala y lo desgasta, lo desgasta, lo desgasta hasta que se crea la enfermedad física. Por lo tanto, entonces, estas son las 3 causas de enfermedad que reconoce la Ayurveda. ¿Ok? Entonces, repitamos, va a ser el tema del desgaste del tiempo, el tema de exacerbar los placeres y el fracaso del intelecto. Es decir, no
no, o sea, permitir que el ego controle al cuerpo y no escuchar al alma, eso es una parte importante de lo que genera enfermedad en la humanidad. ¿Okay? Luego, por otra parte, además de todo eso, en los escritos de Ayurveda existe o separaba las enfermedades por 3 otros tipos o categorías, que era la enfermedad endógena con sus vikrutis, que esto ya lo vamos a ver más adelante, que son estas perturbaciones o estos desajustes de la misma constitución que tenemos por nacimiento, por el tema de nuestro ambiente y de cómo vivimos la vida. Enfermedades exógenas como fuerzas sutiles como entes, parásitos y todo lo que vemos en psicología, bueno, ya estaba reconocido desde ese entonces. Y enfermedades psíquicas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es propia del individuo, como comentaba el tema del movimiento de mente, ¿no? El tema de estar dentro de la mente viendo cosas que generen malestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver muchas noticias, porque las noticias que generan pues emociones que son totalmente negativas, que nos enferman. Por lo tanto, esto tiene muchísimo que ver con la energía que entra a través de la mente hacia ese cuerpo físico. Entonces, fíjense qué tan amplio es el tema de las enfermedades desde la visión de la medicina ayurveda y no solamente de un virus o de un bichito y un genecillo que se le ocurrió ahí chisporrotearse, ¿no? Entonces, la clasificación tanto por tipos como por causas es bien importante para reconocer todo lo que nos puede generar un desajuste. Ahora vamos a revisar algo que es bien interesante, que es la historia de Ayurveda, es decir, sus orígenes, porque también uno puede decir, bueno, ¿y cómo si se supone que esto recién la medicina alópata puede estar descubriendo tantas cosas, cómo esto lo sabía medicina Ayurveda hace muchos años? ¿No? Vamos a ver cuántos años, ¿no? Entonces, se dice, y aquí van a ver aquí a una deidad, que es el señor Dhanvantari, que después lo vamos a revisar, se dice que los rishis estaban en el Himalaya tratando de dilucidar, de ver cómo tratar las enfermedades que estaban surgiendo en el momento, ¿ok? Entonces, ahí donde estaban ellos decidieron mandar a una persona, da igual el nombre, pero lo decidieron mandar a preguntarle a Indra. Indra era el dios que proveía los cultivos, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que hubiera comida, ¿no? En este caso. Le dijeron, bueno, pues ve con Indra porque dentro de los dioses, él es el más accesible, el que más nos puede llegar a decir algo, ¿cierto? Entonces, pues ya fue, le preguntó, le dijo, mira, pues es que están surgiendo enfermedades, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos tratar esto? ¿Ok? Sin embargo, fueron con Indra porque Indra era el más accesible al humano, pero Brahma en sí es el creador y el creador es el creador de todo, ¿no? Entonces, él derivaba de todo el conocimiento de cómo funciona el humano aquí. Entonces, ya cuando fue esta persona y ya le comentó Indra, ya le dijo cómo debía de cuidarse el ser humano, entonces regresó y ya lo estaban esperando personas para pues saber qué, ¿no? Y dentro de esas personas habían sabios, ¿ok? Un sabio dentro de estos era Treya. Atreya pues recibió esa información y después se lo pasó a otros alumnos, ¿ok? No eran muchos, no eran de 30, 50, eran de 5, 6 alumnos pequeñitos. Bueno, pues ahí le pasaba esta información y se la pasó dentro de estos sabios estaba Agnivesa. Agnivesa a partir de ahí escribió un libro que se llama Tantra Agnivesa, que posteriormente fue revisado por Karaka y Karaka le puso el nombre de Karaka Samhita. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque Karaka Samhita escribió el libro de Ayurveda. ¿Okay? Entonces, así es como vino la información de los dioses al humano de cómo cuidarse. Por tanto, déjenme le doy aquí. Ok, vamos adelante. Por tanto, vamos a ver quién es Dhanvantari, ¿no? Entonces, Dhanvantari se considera entonces el dios de Ayurveda y de la curación, ¿ok? A él se le atribuye el aspecto quirúrgico y filosófico de Ayurveda. Él fue un rey que fue ascendido a estatura de Dios y se le reconoce como la encarnación de Vishnu, quien Vishnu se supone o se dice que él vino en varias formas a cuidar de la humanidad. Era el que cuidaba de los humanos, ¿ok? Y entonces Vishnu era el que, pues, era la encarnación, en este caso, en Dhanvantari, ¿no? Entonces él seguía haciendo todo el aspecto quirúrgico,
imagínense, ya había cirugías, ¿no? Entonces, el aspecto quirúrgico y todo el tema filosófico, recuerden que son dioses y sabios los que estaban a cargo de la humanidad. Entonces, a él se le debe rezar para invocar el poder de la curación. En ese entonces, se sabía que si tú le rezabas a Danvantari y él, digamos, no te devolvía la bendición, por decirlo así, entonces no podías aprender la ciencia de Ayurveda sin sus bendiciones. Entonces, no estabas hecho tú para hacer medicina Ayurveda. Entonces, imagínense los filtros que habían para tú ser un encargado de cuidar otro cuerpo. Por tanto, bueno, esta historia es muy interesante. Pero bueno, entonces, como comento, ya fueron a preguntar a los dioses, ya les dieron toda la información y después, bueno, se escribió el libro con Tantra Nivesa y de ahí Karaka lo revisó y se creó el Karaka Samhita dentro de medicina ayurveda, todos tenemos que saber y es como el compilado en el que toda información de los cuidados viene ahí en el Karaka Samhita, ¿no? Estos son los Vedas, ¿ok? Son los Vedas. ¿Se acuerdan que yo les decía que el Veda significa conocimiento? Entonces, los Vedas son los textos más antiguos del mundo. ¿Okay? Los que se conocen dentro de todo lo que se conoce actualmente, los Vedas son los textos más antiguos del mundo. Por tanto, ahí viene mucha información. ¿Ok? Y bueno, pues fue la fuente más antigua de conocimiento de dónde, pues de la India, ¿no? ¿Qué hay ahí o qué podemos encontrar ahí? Bueno, temas tan diversos como gramática, rituales, astrología, o sea, era un escrito de todo de lo que había, ¿no? En ese entonces de conocimiento. Y dentro de esas escrituras, entonces, están las raíces filosóficas, las raíces espirituales y todo el sistema médico que existía en lo que ahora conocemos como la India. Entonces, ¿cuántos Vedas existen o cuántos Vedas se conocen? Bueno, 4 Vedas, ¿ok? De estos textos, de estas escrituras. Los Vedas, ¿qué son? Bueno, Rig Veda, es bien interesante que ustedes conozcan esto. Rig Veda, en el Rig Veda se conocen todos los elementos de la naturaleza. Hay escritos sobre todos los elementos de la naturaleza, sobre la estructura del cuerpo humano, sobre el prana, sobre la energía, sobre la fuerza vital, los doshas, los datus, sobre hierbas, sobre amuletos, sobre mantras. Los doshas y los datus, bueno, eso es tema de medicina, ¿no? De tejidos, de cuestiones de que vamos a revisar lo que es un dosha, ¿ok? Pero bueno, había una vasta variedad de conocimiento. Este fue el primer texto escrito, ¿ok? El Rig Veda. Después vino otro que es el Yajurveda y ahí en este específicamente había todas las referencias sobre las hierbas a detalle y con organización para el uso del cuidado humano, ¿ok? Entonces ahí es donde aparecía, por ejemplo, no sé, el gotucola, en fin, todo lo que ustedes puedan llegar a ver en sus tratamientos ayurveda, bueno, pues venía ahí en estas referencias herbales ya escritas de conocimiento pasado de los dioses a los humanos. Está otro Samaveda, pues igual siguen siendo escritos con muchas referencias de mucho conocimiento. En este pues no hay mucho detalle de qué había, qué hay. Y está el Atharva Veda. El Atharva Veda es igual que el Rig Veda, o sea, con mucho conocimiento de la estructura, de la naturaleza, del cuerpo humano, etcétera. Y dentro del Rig Veda había otros textos que se consideran o que se llaman Upavedas. ¿Qué son los Upavedas? Son libros secundarios, ¿ok? Son como complementos a lo que es un libro, un texto como los Vedas, ¿ok? Entonces, los Upavedas son textos secundarios y en este está el Ayurveda. ¿Ok? No es un texto principal Ayurveda. ¿Por qué? Pues porque había un conocimiento tan expandido de muchas cosas que en el Atharva Veda, que fue el último escrito, ahí venía los textos secundarios en donde se encuentra Ayurveda. ¿Ok? Espero que vayan siguiendo un poquito el tema de la historia de Ayurveda. Y entonces, en estos textos ayurvédicos, ahí sí, en los Upavedas, donde está la Ayurveda, se contiene la mayor cantidad de conocimiento sobre el tema de la salud y la curación de manera organizada. El escrito más antiguo data de entre los 1500 antes de Cristo hasta 500 antes de Cristo, pero digamos que en el tema de la cronología hay mucha como confusión, porque de hecho en la historia cronológica incluso de repente se encuentran desde 5000 años antes de Cristo. Entonces ahí con el tema de los datos históricos y de las fechas, pues
Es nada más esto como para que ustedes tengan un poquito de noción de hace cuánto tiempo es, pero puede ser incluso mucho más antiguo, ¿ok? Y bueno, dentro del Upaveda, donde está Ayurveda, están los 6 textos clásicos de Ayurveda, ¿ok? Existen 3 Brihatreya y 3 Lajutreya. ¿Qué significa esto? Bueno, Brihatreya son los textos mayores, se le conoce así, y los textos menores. Dentro de los textos mayores está el Karaka Samhita, que es el que se hace por referencia, ¿no? Para estudiar Ayurveda, es el Karaka Samhita, y está a otros, ¿no? Otros como el Sushruta Samhita y el Ashtanga Hridayam, que todos estos son textos en los que se van compilando conocimiento. Por ejemplo, en el Karaka, bueno, pues hay conocimientos de obstetricia, de cirugía, apartados totalmente escritos de hojas y hojas y hojas de lo que conlleva el cuidado de ojos, oídos, nariz, garganta, medicina interna, para enfermedades mentales, para pediatría, rasayana, afrodisíacos. ¿Qué quiere decir esto? Textos específicamente escritos para el rejuvenecimiento, ¿ok? Si en algún momento ustedes han escuchado, por ejemplo, del Amrit, ¿no? Esto que más por ahí a los que vieron los Piratas del Caribe, que buscaban como una bebida que les daba la vida eterna. Bueno, pues tiene mucho que ver con esto. El manejo del veneno, el sistema reproductivo, en el Sushruta Samhita, bueno, venía todo el compilado de cómo estaba diseñado el ser humano, anatomía, filosofía, fisiología, también todos los apartados de filosofía. Algo muy importante, puntos Marma, que es algo parecido a los puntos de acupuntura. Y en los textos menores, en el Ajutreya, que son compilados, que también ahí había muchísima información. Por ejemplo, en un solo libro había un conocimiento tan interesante como es el diagnóstico de pulso. ¿Okay? Algo muy importante de Ayurveda y muy interesante de Ayurveda es el diagnóstico del pulso. Los maestros de solamente diagnosticarte por el pulso pueden tocarte y bueno, pues cierta zona y saber, pues ahora sí que cómo estás tú, nada más por el pulso, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles son tus enfermedades? ¿Cuál es tu constitución? Etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante. Y luego también el tema de los metales, ¿no? Allí había un compilado de información de cómo utilizar los metales para la curación. Esto ya es un conocimiento que se ha perdido bastante. Y también aquí, pues nos mencionan eso, ¿no? Que cuando ya en estos textos menores se aparecen este tipo de conocimiento es porque ya también hubo, como les decía, invasiones, no invasiones y situaciones que han habido por ahí, hubo como la mezcolanza con la medicina siddha, que esto viene, si no mal recuerdo, de por ahí, de Grecia, todo por allá. Bueno, pues es esta medicina, ¿no? Que se cree que también pues aportó a medicina ayurveda. Por otra parte, vamos a ver Darshan o Darshana, que es la filosofía, que también es muy importante tomar en cuenta que dentro de los Upaveda, de Ayurveda, el tema médico siempre viene de la mano de la filosofía o de Darshana. En Ayurveda, o bueno, más bien en la India, hay 6 corrientes filosóficas y esto se le conoce como Shaddarshana. ¿Ok? Está la filosofía Shankya, Nyaya, Vaisheshika, Yoga, Mimamsa y Vedanta. ¿Ok? Estos probablemente sean nombres que dicen, nunca en la vida había escuchado qué es todo esto, pero salvo yoga, ¿no? Pero comentarles que yoga no es lo que se conoce aquí en Occidente, ¿ok? No es, voy a hacer yoga y hago mis poses, mis asanas que se les conoce, o hago ciertos tipos de respiración y eso a eso se refiere yoga. No, ese tipo de yoga se llama Hatha Yoga, pero hay 4 corrientes meramente filosóficas del yoga, ¿ok? Tanto el yoga de la devoción, yoga del conocimiento y el yoga de la iluminación. Este tipo o esta corriente filosófica viene muy de la mano de Ayurveda, ¿ok? El yoga en este caso de Patanjali, que son los 8 pasos o los 8 caminos a la, 8 pasos a la iluminación, porque ya saben, Ayurveda era enseñarte a mantener el cuerpo físico saludable para alcanzar metas espirituales elevadas. ¿Ok? Entonces, dentro de Shankya, la filosofía Shankya o Shankya, aquí está, habla de 24 principios. ¿Cuáles son estos principios? Pues de cómo se originó todo esto, ¿no? Todo el tema del mundo.
en donde estamos. Bueno, ¿cómo fue creado? Entonces ahí son 24 principios de los cuales habla de cómo fue formado. Todo esto es muy interesante. Nyaya, bueno, trata de una filosofía que trata del tema de contemplar, de deducir, de ver a tu alrededor para adquirir conocimiento, ¿ok? Mimamsa y Vedanta, bueno, estos también son bastante importantes en el tema del conocimiento, del acercamiento al conocimiento, tanto del cuidado del cuerpo humano como de todo de donde estamos nosotros. Y bueno, unas son más activas, es decir, con mantras, con cantos, con devociones, y otras son más de tener ciertos aspectos bastante bien cuidados para llegar a un conocimiento. ¿Ok? Espero que pues les esté quedando claro un poquito de todo esto, pero sí es importante que ustedes sepan que Ayurveda viene de la mano de yoga. Yoga significa reunión, ¿ok? En este caso, como comento, yoga tiene 4 corrientes. Dentro de esta, la más importante es la de Patanjali, que era un sabio que, pues bueno, les digo, comentó todo del camino de la iluminación. En este caso, este tipo de yoga no hablaba ni de asanas, es decir, no hablaba de posturas ni nada de eso. ¿Ok? El yoga que se conoce acá, Hatha Yoga, es este yoga que habla de la integración del sol y la luna, ¿no? Entonces, es decir, el aspecto masculino y femenino de lo que se conoce actualmente en yoga. Ahora, para poder ser estudiante de cualquiera de estas filosofías que vienen de la mano de la medicina, el estudiante debería de superar 5 kleshas o aflicciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son 5 aflicciones que tienen precisamente la humanidad, que la primera es la ignorancia, la segunda es el egoísmo, la tercera son los apegos, la cuarta es el odio y la quinta es el aferramiento al cuerpo. Todo esto debería de superar un estudiante que se acercara al tema del estudio de la filosofía, tanto del yoga como de cualquier otra filosofía, para llegar a un conocimiento también médico, ¿ok? Entonces es muy bonito esto. Y ustedes han escuchado una palabra que creo que es muy común, ya es universal y que se utiliza y se mal utiliza, que se llama karma, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, ay, el karma te lo va a devolver y bla, bla, bla. Bueno, pues aquí precisamente de aquí viene de todo este conocimiento filosófico, de todo lo que es yoga. Hay uno que se llama karma yoga, precisamente, ¿no? Y es precisamente el conocimiento de cómo funciona la naturaleza de nuestra realidad, vamos a decirlo así. El karma es una fuerza generada por las acciones de un individuo, ¿ok? Entonces aquí yo les pongo este dibujito para que vean qué es esto, ¿no? Entonces, si yo hago eso, pues pum, 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 y pum, va a caer ahí. Esto es sin juicio. No es porque la ficha dijo, ah, porque hiciste eso, ahora yo. No, no, no. Esto es sin juicio. El karma no tiene juicio. ¿Okay? Esto es muy importante. Es solamente una fuerza física y espiritual que se administra. Esto tiene mucho que ver con la filosofía Sankhya por Purusha, que es como el creador de todo. Es una fuerza creadora, vamos a decirlo así, y no por el humano. O sea, no es porque pues ahora a ti te va a pasar esto porque yo lo digo, porque el karma va a hacerte esto porque eres malo. No, eso no es karma, ¿ok? Karma es simplemente una acción-reacción, punto. Si tú haces eso, te va a pasar esto, pero por la acción que tú hiciste. Y esto es muy interesante porque también el karma está ligado a la enfermedad, ¿ok? Ahora, dentro de las 4 metas de la vida que se conoce en Ayurveda está lo siguiente, ¿no? Dentro del conocimiento védico se enseñan que hay 4 objetivos básicos en la vida humana. La primera es kama. Kama, ¿qué implica? Que tú siempre vas a tener una búsqueda del placer, no de exacerbar los placeres, sino simplemente de estar bien, ¿ok? Cuando está controlada por el alma, tú vas a tener lo justo y necesario para estar bien. Ni vas a estar día con día deseando tener esa exacerbación de placeres. En cambio, sí, cuando está controlada por el ego, entonces sí puedes llegar a la autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? Pues una causa de enfermedad, como ya lo vimos, ¿no? El hecho de que, pues hoy que quiero comer, hoy que se me antoja, hoy voy, eso es autocomplacencia, es siempre satisfacer a el ego con los órganos sensoriales. ¿Ok? Entonces,
Kama quiere decir, yo voy a buscar lo que necesito, lo que requiero como humano para estar bien, ni más ni menos, ¿ok? Artha significa prosperidad, lo mismo, ¿ok? Dentro de esto, pues voy a tener yo que buscar un empleo, algo que me dé para precisamente mantener esa comodidad, que me dé pues el sustento para seguir viviendo, pero nada más. Entonces, esta prosperidad pues está ligada a eso, ¿no? Simplemente mantenerse en el mundo actual mediante algún trabajo y que te dé igual, ¿no? Lo que es justo, lo que es necesario y nada más. En cambio, cuando está controlada por el ego, bueno, es el búsqueda de poder, ¿no? No, pues quiero más, ¿no? Quiero más, quiero ganar más, quiero, etcétera, etcétera. Bueno, y está el otro, el Dharma, ¿no? El Dharma, pues es ese, el buscar tu deber, tu don de lo que tú tienes que hacer, ¿no? En ese sentido es muy interesante. Y el Dharma en sí, cuando está manejado por el ego, es el que busca la fama. A mí que me reconozcan que yo estoy haciendo esto, eso lo vemos muchísimo ahora actualmente en las redes sociales, ¿no? Mira cómo hago tal o cual cosa. Esto está manejado por el ego. Es simplemente tu deber. Yo lo hago porque esto me nace, ¿no? Y entonces lo hago porque es parte de la necesidad de mi alma, vamos a decirlo así. Pero cuando viene el ego es, reconóceme que lo estoy haciendo, ¿ok? Y viene otra que es moksha, que esta es una finalidad última a la cual un humano pues actualmente difícil que llegue, que es la liberación. ¿Ok? La liberación de qué? Pues de todas esas ataduras, efectivamente. Entonces, cuando está manejado por el alma, no te atas, no te apegas, estás liberado. ¿Por qué? Pues porque llevas lo que dice Ayurveda, que es el conocimiento de la vida, que llevas un nivel de cuidado en el cuerpo físico para alcanzar metas espirituales más elevadas. Cuando no es así, cuando viene dado por el ego, es desde una visión egoica, es yo sé más que tú, ay, yo soy más inteligente que tú, o yo soy más espiritual que tú, que eso también lo vemos muchísimo en las redes sociales, ¿no? Entonces, además Ayurveda reconoce que hay 3 búsquedas de la vida, o sea que esto también es importante. El deseo de vivir, ¿no? La vida siempre va a buscar vivir, el deseo de ganar qué, pues bueno, de ganar el tema del sustento económico, ¿no? Pero acuérdense que siempre va a estar supeditado al alma, nunca al ego. Y el deseo de hacer actos virtuosos, ¿no? Entonces, siempre todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido la necesidad de ayudar a alguien que quizás ni siquiera conocemos, pero que nos nace te quiero ayudar nada más que porque me nace, tengo deseo de hacer actos virtuosos. Todos esos son, vamos a decirlo así, está traducido al español, ¿no? Deseo, pero son búsquedas del alma misma, ¿ok? Ahora, también Ayurveda reconoce que hay 3 pilares de la vida, que estos son muy, muy importantes, ¿no? Es toda la base sobre la que está constituida Ayurveda. Y en el Karaka Samhita está escrito que quien maneje estos 3 pilares se va a garantizar un periodo de lleno de vida que no se vaya a ver interrumpida por ninguna enfermedad. Entonces, ¿cuáles son estos 3 pilares de la vida? El primero es la digestión, el segundo es el sueño y el tercero es Brahmacharya. Ok, aquí, bueno, ya desde pasado al occidente, ya no se dice cómo es, pero Brahmacharya se refiere a restricción sexual. Ok, acá ya en occidente ya se le pone el nombre de manejo de la energía sexual correctamente. Entonces ya no es lo mismo. Pero Brahmacharya, perdón, literalmente es restricción de la energía sexual. Entonces, si tú manejas estos 3 pilares, te garantizas vivir en salud prósperamente sin que se vea interrumpido por la enfermedad. ¿Ok? Entonces recordemos, todo esto que nos enseña Ayurveda es para que tú mantengas al cuerpo sano mientras estás consiguiendo metas espirituales más elevadas, ¿ok? Ese es el objetivo de Ayurveda. Entonces, ¿cómo se hace? Ya que sabemos todo eso, ya sabemos el origen de Ayurveda, ya sabemos cómo llegó a este conocimiento Ayurveda, ya sabemos todo el proceso que tenía que hacer una estudiante de Ayurveda para llegar a tal conocimiento y a tal manejo. Bueno, ya que pasó todo esto, ya que está reconocido todo esto, ahora, ¿cómo hago el tema del diagnóstico y el tratamiento a un paciente? Bueno, pues hay 3 aspectos que hay que considerar. La naturaleza del paciente, la naturaleza de la enfermedad y la naturaleza de la medicina o de los medicamentos, que en este caso más bien sería medicina. ¿Ok? Entonces vamos a ver la naturaleza del paciente. Esto es Prakruti.
¿Qué es Prakruti? Significa constitución. Es decir, vamos a ver de qué está conformado este paciente, ¿no? ¿Qué doshas? Doshas son los humores vitales que constituyen al ser. Hay 3 doshas básicos, ¿no? Entonces, estos doshas son lo que constituye al ser. Tenemos a Pitta. Pitta está contenido por agua y fuego. Tenemos a Kapha, que está contenido por tierra y agua, y tenemos a Vata, que está contenido por aire y éter, ¿ok? Entonces, todos tenemos estos 3 doshas, solamente que hay uno en mayor representación o que es el que más se manifiesta, e incluso a veces son 2, ¿no? Pero básicamente es uno digamos, el que se manifiesta más, y dependiendo de, vamos a decirlo así, del porcentaje, ¿no? Porque el Prakruti lo vas a sacar tú o lo vas a reconocer tú en un paciente a través de porcentajes. Si tienen dudas, acuérdense de anotarlas, ¿ok? Entonces, los doshas específicamente son combinación de elementos que van a dar como resultado la constitución del paciente. Estos están determinados en el momento de su concepción. Todos, como ya había comentado, tenemos los 3 doshas, pero por el tema de las combinaciones no hay 2 personas iguales según Ayurveda, ¿ok? Entonces aquí tenemos más específicamente lo que es Vata, que es éter y aire, Kapha, que es, si ustedes se fijan, Kapha y Pitta comparten agua, ¿no? Es tierra y agua, y Pitta es agua y fuego. Esto es lo que me va a mí a decir la naturaleza del paciente. Si ustedes recuerdan, en un principio yo les decía que todo lo que va en contra de tu naturaleza es una perturbación y puede generar enfermedad. Entonces, una vez que yo reconozco mi dosha, entonces yo sé lo que le corresponde a ese dosha, y todo lo que vaya yo a darle tiene que ir en consonancia con lo que digamos, con lo que resuena o con lo que es compatible para ese dosha. Si yo le doy cosas que son de Vata, voy a generar perturbación y entonces voy a generar enfermedad, por ejemplo, ¿no? Siendo Pitta. Ahora vamos a conocer la naturaleza actual del paciente. Uno es Prakruti, que es la constitución al nacimiento. Eso está dado por el nacimiento, pero después viene Vikruti. Vikruti, ¿qué es? Pues la naturaleza actual del paciente. Es decir, cómo se encuentra el equilibrio de esos doshas, de esos 3 doshas, por el medio ambiente y nuestra manera de vivir la vida, que más allá de un equilibrio aquí es un desequilibrio, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, cualquier cosa recibida por los sentidos puede llegar a generar un desequilibrio. Repito, si yo soy de constitución fuego y, no sé, agua, entonces, ¿qué sería Pitta? Si yo empiezo a darle cosas que corresponden al aire y al éter, voy a generar un desequilibrio, y entonces voy a tener un Vikruti, ¿ok? Tengo un Prakruti que corresponde a Pitta, pero me puedo generar un Vikruti porque estoy metiendo mucho de Vata, un Vikruti de Vata, es decir, de aire y de éter, ¿ok? Entonces, también tengo que reconocer, ya que estoy viendo el Vikruti de esa persona, es decir, sus desequilibrios, entonces tengo que reconocer la naturaleza de la medicina que le voy a dar. Entonces, ¿qué carga energética le voy a dar? ¿Qué cualidad contiene esa medicina? ¿Y cómo va a interactuar esto con la persona? ¿Qué se considera medicina en Ayurveda? No, no son medicamentos, no son fármacos, más bien, no son pastillas, no son tabletas, como se conoce con la medicina alópata, sino más bien son todos estos ayudas que se le puede dar al paciente para generar otra vez un equilibrio hacia su Prakruti, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues puedo recomendarle a lo mejor sí o sí, una parte fundamental, como ya vieron, era la digestión, cierta comida para esa constitución que lo va a restablecer, ¿no? También puede ser el tema de incluso respiraciones, incluso cantos, mantras, puede ser ciertas, ahorita que vamos a ver, ciertos cuidados como Abhyanga, que es aplicación de aceites para incrementar su sistema inmune, herbolaria, por supuesto, pero la herbolaria también tengo que ver su cualidad y su carga energética, entonces tengo que ver que sea correspondiente. Si por ejemplo tengo un Vikruti de Vata, que sea correspondiente a esa constitución que yo quiero restablecer, es decir, a ese Vikruti. Si yo quiero calmar el exceso de aire en el cuerpo, pues voy a dar una herbolaria que tenga esa propiedad, ¿ok? No es cualquier hierba, es una específica. ¿Para qué? Para eliminar ese exceso de aire en esa persona, por ejemplo. Entonces, así se reconoce la herbolaria en Ayurveda.
También existe la psicología ayurvédica, ¿no? Entonces aquí nos habla que la enfermedad es el reflejo del estado de nuestra conciencia. Es decir, cómo estoy yo en ese contacto que yo ya les decía, ¿no? Alma y cuerpo y cómo está el equilibrio con la mente, eso va a determinar si yo voy a tener o no una enfermedad. Entonces, la enfermedad es el reflejo del estado de nuestra conciencia. Evidentemente, cuando hay enfermedad, pues no hay conciencia. La salud es resultado de la armonía de todo esto que yo les acabo de mencionar, cuerpo, alma, mente y el entorno. La salud también requiere que administremos bien nuestros 5 sentidos, ¿ok? Entonces, aquí se le reconoce como una ciencia de responsabilidad personal. O sea, esos 5 sentidos tienes que saber administrarlos, porque si no te vas a ir a una de esas causas de la enfermedad que ya vimos en un principio, exacerbar los placeres, ¿ok? Que te va a llevar a otra, que es la falla del intelecto. Es decir, mal uso de los sentidos me lleva a la falla del intelecto. Entonces Ayurveda reconoce que entre más responsable, más poderoso eres. ¿Por qué? Porque existe una lucha entre decisiones del ego y decisiones del alma. Volvemos a lo mismo. El ego solamente te va a hacer exacerbar estos placeres, tus 5 sentidos. El alma no. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar hasta el momento, bueno, no los puedo ver, pero hasta el momento espero que tengan claro un poquito de cómo funciona Ayurveda. Y ahora lo que vamos a hacer en estos momentos es un ejercicio para evaluar la constitución de Ayurveda de cada uno de ustedes. Entonces ustedes pueden ir anotando si quieren, pero vamos a ver lo que es la constitución Ayurveda. Ok. Entonces, que esto es Prakruti, acuérdense, esto viene de nacimiento. Ok, entonces, bueno, vemos aquí lo siguiente. Vamos a hacer tablas comparativas. Está Vata, que es aire y éter. Está Pita, que es fuego y agua. Y está Kapha, que es agua y tierra. Ok, lo vamos a poner por colores. Y vamos a ver su complexión. ¿Cómo es un Vata? Ustedes te pueden autoobservar, ¿no? ¿Cómo es un Vata? Bueno, un Vata es delgado por naturaleza. Un Pita tiene una constitución moderada, ni gordo ni flaco, ¿no? Y un Kapha, se le dice aquí fornida, pero es este típico de soy de huesos grandes, ¿no? Entonces esa es su complexión. Ahora, con respecto al peso, ¿cómo le va a un Vata, un Pita o a un Kapha con el peso? Bueno, pues un Vata siempre va a tender a tener un peso bajo. ¿Ok? Un pita es el que está ni fu ni fa, ¿no? Ni muy alto de peso, ni muy bajo de peso, que de hecho son los que tienden a ser musculositos, ¿ok? Cuando hacen ejercicio. Y Kapha siempre va a tender a ser el pachoncito, el del sobrepeso, ¿ok? Luego, en este sentido, con respecto a su piel también hay mucha diferencia. O sea, como les digo, como están alimentados por diferentes cualidades y elementos, por eso mismo van a tener diferentes constituciones, ¿no? Entonces, la piel de un Vata es seca, es áspera, es fría y siempre tiende a estar reseca, ¿no? Es morena y oscura. La de un pita no, la del pita es grasosita, es suavecita pero grasosita y es tibiecita, calientita. Se tiende a poner roja o amarilla, ¿ok? Y puede ser blanca también. El Kapha, ¿no? El Kapha es una piel gruesa, es grasosa, es fría, esa piel blanca y pálida. Bueno, ese es el Kapha, ¿ok? Ahora, con respecto al pelo, el pelo de un Vata es pues el pelo que nunca tiene orden, ¿no? Porque siempre está así como que en movimiento. Entonces, negro es seco, puede ser este pelo chino rizado que nunca tiene orden, ¿no? El pita es este pelo suavecito, el que sí tiene como de estas personas que ustedes ven que lo puede ser lisito y se le queda así firmes y todo eso. Bueno, ese es un tipo de pelo pita, que también es el que tiende a ser graso en conjunto con la piel grasa, ¿no? El tipo de color también tiene que ver, puede ser rojizo, ¿no? Aquí hay ¿cómo decirlo así? Como que hay una cuestión en la que no se ponen de acuerdo si realmente el color implica que sea de tal o cual constitución, pero yo aquí se los marco para que ustedes más o menos vayan sabiendo qué constitución tienen ustedes, ¿no? ¿Qué doshas son? Entonces, o pueden ser rubios o de cabello rojo o que tienen canas prematuras, los pita. En cambio, el Kapha tiene un cabello grueso, grasoso también, ondulado, es oscuro o es claro. Ahí sí no hay como algo muy tendiente a eso, pero lo que sí los diferencia es que es el cabello grueso, ¿ok? Es un cabello grueso.
Dentro de los dientes de bata, bueno, son protuberantes, son grandes, pero están chuequitos, torcidos, que les crece uno para acá y otro para acá, que dientes por dentro, por fuera. Bueno, ese es un típico bata y tiene las encías delgaditas. El pita tiene unos dientes de tamaño moderado, son encías igual suavecitas, pero tienden a ser amarillentos sus dientes. En cambio, el del cafa son de estos dientones con dientes grandotes, fuertes, gruesos y blancos. Con respecto a los ojos de un bata son pequeñitos, se le ven secos, apagaditos, tienden a ser cafés o negros. Los ojos de un pita son agudos y penetrantes, o sea, su mirada es penetrante, pero también como que dentro de la cavidad, ya ven que hay personas como que se les sale más la frente y el ojo está como más metido. Bueno, ese es un pita. Y pueden ser verdes o grises sus ojitos, y también pues tener la esclerótica medio amarillenta. El cafa, igual, son ojos grandototes, son con pestañotas gruesas, ¿no? Se le dice que puede tener también ojitos azules, ¿no? Que llaman mucho la atención, así grandototes esos ojos. Bueno, ese es un cafa. Ahora, dentro del apetito, esto es bien interesante porque el apetito también varía de acuerdo a tu constitución. Entonces, el apetito de bata puede ser muy variable. A veces tiene hambre mucha y otras veces no tiene nada de hambre. El pita siempre tiene hambre. Es el típico de que ya si no come ya está enojado, ¿no? Ese es el pita, el que tiene que estar comiendo, o que come bastante, pero que no se aguanta, ¿no? Si ya pasaron sus 2 horas y él tiene que estar comiendo. El cafa es lento en su digestión y es estable. O sea, él también siempre va a ser de buen diente, como quien dice, ¿no? Sí va a comer, ese también va a comer. El único que de repente sí te va a decir que no tengo hambre y de repente te va a decir quiero comer un montón es bata. Ese sí, ¿no? Ahora, con respecto al tipo de sabor, y esto tiene que ver con nutrición ayurvédica, también para la constitución hay un tipo de sabor que le viene bien a cada pues dosha, ¿no? A bata, pita o a kapha le vienen bien ciertos sabores, no son lo mismo para cada dosha. Entonces, al bata le viene muy bien el sabor dulce, agrio y salado, ¿ok? Al pita le viene muy bien el sabor dulce, amargo y astringente. Aquí, bueno, con respecto al tema de nutrición ayurvédica, es un apartado muy grande en el que no necesariamente el dulce quiere decir lo que nosotros conocemos como dulce, ¿ok? O lo agrio, o lo salado, o lo astringente, ¿ok? Nada más es para dejarlo así un poquito, que ustedes sepan, ¿no? Pero el pita, para él su sabor primario, o digamos el mejor, el que le beneficia, es el amargo, el astringente y el dulce. Para el kapha es el picante, el amargo y el astringente, ¿ok? Y aquí sí, en picante, vamos a decirlo así, para el kapha, para el de la digestión lenta, es el picante, ¿no? ¿A qué se refiere con picante? Pues bueno, muy especiado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas especias, comino, pimienta negra, etcétera, bueno, comer así le viene bastante bien. Al igual que con pita, que lo amargo es lo que le beneficia. Lo amargo es de todas las hojas verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le beneficia al pita. Y a bata no, por ejemplo, las hojas verdes no, es mucho exceso de aire, ¿no? Entonces es más bien lo dulce, los dulces son las frutas y entre otras cosas que comenta ahí Ayurveda, como el consumo de carne, etcétera. Pero bueno, en general es esto, ¿no? Ahora, con respecto a la sed de un bata es variable, de un pita es mucha sed y del kapha nunca, casi nunca tiene sed. Con respecto a sus digestiones y sus eliminaciones, bueno, un bata va a tender siempre a ser estreñido, le va a costar trabajo evacuar, sus heces van a ser resecas, van a ser duras, ¿ok? En cambio de un pita son suaves y como medio tendiente a grasosas. Y del kapha son gruesas y muy grandes las heces, ¿no? Y también puede sacar grasa. Dentro de lo activo que puede llegar a ser de acuerdo a sus doshas, bueno, un bata es muy activo, es movimiento puro. El pita es moderado, ¿ok? Se modera, por decirlo así, pero el kapha, bueno, ese es el letárgico, ese es lento, 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 ¿no? Él no se mueve casi. Entonces, esto espero que ustedes ya con todo lo que les estoy comentando ya hayan sacado su constitución. Al final me gustaría saber si encontraron su constitución con respecto a lo que les acabo de comentar, porque es muy interesante. Simplemente saber la naturaleza de tu constitución, pues te va a dar campo de acción también para trabajar en ella, ¿cierto? Entonces, efectivamente son cositas que se pueden ir notando. Y aquí les dejo un claro ejemplo de un bata. ¿Alguien me puede decir qué ven en el bata? ¿Qué características son las del bata? Acá constitución física. Parece que son delgada. bronceados.
¿Cómo? Ajá, es delgada. Sí, ¿no? Es delgada, la cara es como oblonga, muy alargada. Alargado. ¿Mm? El cabello le brilla y lo tiene ondulado. Y Se le son ve sus bonito. facciones chiquitas, finitas, ¿ok? Finitas. Es delgadito. Delgado. Evidentemente no es 100% bata, como yo ya les había dicho, hay Está entre combinaciones. bata y pita. Ajá, hay combinaciones, ¿cierto? Entonces, Ajá, bueno, entre bata y pita. exacto. ¿No? Y aquí tenemos una pita. Bueno, les puse personajes famosos que aparecen en Google, ¿no? Supongo que las conocerán algunas, yo no me sé ni sus nombres. No, no. Ella, ¿qué constitución es entonces? Mediana. Y sería entonces Pita. pita. Ajá, ella es una constitución, sobre todo por el tema de su rostro, pita, ¿ok? Entonces no es tan alargado, pero tampoco es tan redonda, sino es un poquito angular. Si ustedes se fijan, eso que forma así como ángulo, esa es una clara señal de que trae constitución pita, ¿ok? Acuérdense que tiene que ser los ojos profundos, ojos verdes de repente, cabello rojizo, ¿no? Hay ciertas cositas que ustedes pueden ir notando, pero sobre todo en el marco de la cara ustedes la van a ver, su constitución específica cuando es la cara muy alargada, sí o sí, eso ya es formación bata, la que es así angulosa es como pita y la que es redonda es totalmente de constitución. ¿Cuál? Capa. Ajá. Fornido. Como él. Cafa, ¿cierto? Entonces, Ujú. bueno, aquí yo les quise poner Cafa. un ejemplo como él es la cara redonda. Efectivamente, aquí él no tiene los ojos grandototes, como pudiéramos esperar de un cafa, ¿ok? Aquí ya estos son ojos pitas, si ustedes se fijan, son ojos verdes, medianos, no tan chiquititos, ¿ok? Pero así es como se va analizando la constitución de un paciente. De hecho, desde que uno lo ve ya anda viendo qué elementos tiene más, ¿ok? En ese sentido. Entonces, cada uno de ustedes ya se pueden, ahora sí que ver al espejo y decir, ah, esta es mi constitución, por aquí, por acá, ¿no? Esto es muy importante, el escafa prakruti. Entonces, también con respecto a psicología podemos ver un bata es creativo, ¿no? Es así como que, a ver, ¿qué más? ¿Qué le sigue? ¿No? Y es el que habla rápido, es el que tiene la voz chillona, como ya en algún momento se los he comentado, ¿no? Es desenfadado, es cambiante, agarra proyectos y lee 5 libros y no termina ni uno. Bueno, esa es la personalidad bata. ¿Cuál es su reto? Pues es o qué es lo que él tiene que controlar y saber que tiene que bajarle 3 rayitas, bueno, es a su ansiedad y a su nerviosismo, ¿no? ¿Cuál es la positividad de ser bata? Bueno, que son totalmente creativos, son innovadores, están siempre como, sí, échale, yo hago las cosas. Se aburre fácilmente, sí, después ya lo deja, ¿no? Esa es la diferencia entre el pita, que el pita hasta que no lo termina, o el cafa, ¿no? El cafa sí, ese sí hasta el final, aunque sea lento, pero seguro ese es el cafa. En cambio, el bata te va a decir, sí, 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 es súper entusiasta, pero después si se aburre, ahí lo va a dejar, ¿no? Pero son entusiastas, son ingeniosos, son creativos, son innovadores. El pita, el pita es bastante enfocado. ¿Ok? Él es el que donde pone el ojo, pone la bala. Si él quiere eso, él lo va a hacer, ¿no? Entonces, demasiado dirigido, ajustado a lo que él quiere. Es bastante lógico, ¿ok? ¿Cuál es, digamos, su talón de Aquiles? Pues que llega a ser bastante crítico, ¿no? Entonces, como que, ay, ¿cómo no lo saben hacer? Es bien fácil y no lo saben hacer, ¿no? Se tiende a ser irascible, se enoja bastante. Ajá, de hecho, el bata como que sí se enoja, pero pues así como se entusiasma por unas cosas y cambia, así también el enojo. Ya se me pasó, ¿no? Pero el pita sí, sí, o sea, su enojo es así potentísimo, pero se le pasa. ¿Ok? Alcafa no, Alcafa ese se enoja y ese te lo mantiene, te lo puede mantener toda la vida el enojo y el rencor y es rencoroso el Cafa, ¿no? En comparación con los otros no. Pero efectivamente es bastante furioso, bastante crítico. Entonces llega, cuando un pita es muy pita, es el típico que dice, nadie lo sabe hacer mejor que yo. Es súper pita, eso, ¿ok? Son líderes por esa misma razón. Los pitas son muy enfocados, entonces si tú le pones un trabajo en comparación con bata, o sea, bata no lo puedes poner como líder por ejemplo, un trabajo de oficina. El pita es el claro ejemplo del oficinista, del trabajo para ese tipo de trabajos, de estar en una oficina metido, en donde le van a pedir producción. El pita es productivo. Entonces, a un bata no lo metas a una empresa porque se va a aburrir.
y no te va a producir nada. Te va a decir sí, 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 lo va a hacer, a lo mejor no lo termina y después ya, chao, va para, él es como mucho movimiento, pero el pita, sí, el pita te dice esto y él es el típico que llega a ser el workaholic, que se le dice el trabajólico, y que después llega a lo que también se conoce actualmente como el burnout. Estoy quebrado. ¿Por qué? Pues porque se echó mucha carga de trabajo, ¿no? El CAFA, con respecto a su personalidad, él es contemplativo, él es más calmadito, él está así como que nada más viendo pasar la vida, ¿no? Y tú lo ves y no expresa emoción. Ese es un CAFA. Tú lo ves y no expresa alguna emoción. Es muy serio. A lo mejor están hablando chistes y a lo mejor sí le da risa, pero igual no se le mueve mucho la cara, ¿no? Tienden a hablar muy lento. El pita es muy claro, así, es muy agudo con lo que él dice, es ahí, o sea, incluso llega a ser el sin filtro también, ¿no? El CAFA no, el CAFA es el amoroso, es el que te va a hablar bien, te va a hablar lento, el que te va a hablar incluso con palabritas así como muy tiernas, ese es el CAFA, y el CAFA es el que todo mundo, es el mejor amigo de todos, el CAFA. ¿No? El que todo el mundo se le va a acercar para pedirle consejo a CAFA, porque CAFA siempre va a tener o tender la mano a las personas que están ahí. Para el tema del trabajo, CAFA es el más confiable, ¿ok? Porque como comentaba, Pita se echa un montón de cargo encima y entonces puede terminar totalmente quebrado, pero el CAFA no. El CAFA es, ok, es como el que es más plantado a tierra, es, ok, yo te voy a hacer este trabajo. No me pidas rapidez como el Pita o el Bata, pero te lo voy a hacer y te lo voy a terminar. Entonces los CAFAs, si bien Pita es líder, el CAFA es el jefe, porque el CAFA va a durar, esos son los que duran mucho en las empresas, o sea, 15, 20 años y si están ascendiendo en puestos de trabajo, por esa sola razón, porque son los amigos de todos, porque son leales, porque apoyan, ¿ok? Es eso, van a apoyar al Pita. Y entonces van a terminar siendo los jefes, porque el Pita pues se va a terminar quebrando a final de cuentas, ¿ok? ¿Cuál es cómo decirlo así, su talón de Aquiles? Pues bueno, que es bastante melancólico y es terco, no lo sacas de ahí, es bastante necio. Entonces es lo que él tiene que aprender a manejar con respecto a su tipo de personalidad. ¿Ok? Entonces espero que ahí ya se hayan reconocido, porque como les comento, todos tienen sus cualidades. Ahora, según su constitución, ¿cuál es la función normal del cuerpo? Bueno, ya habíamos hablado del apetito, el Vata siempre va a ser variable, exigente, es así como que a mí me haces así la comida. Yo no te voy a aceptar cualquier cosa. A mí la comida es así, ya está. Pero a veces le da hambre y a veces no le da nada de hambre. El Pita no es exigente, el Pita, ¿tienes hambre? Sí, que vamos a comer tal, vale, lo como, pero pues ya, que ya tengo hambre, o sea, si no me enojo y come bastante. El CAFA no tiene ninguna, o sea, tú le dices, vamos a comer, ¿qué quieres? Ah, pues lo que tú quieras. O sea, él no tiene como esas preferencias, ¿saben? Es como que él va a lo que sea y te va a comer, a lo mejor no tan rápido como el Pita, porque ya tiene mucha ansiedad, bueno, no ansiedad, pero ganas de comer, pero va a comer y va a comer bastante. Con respecto al sueño, el sueño del Vata es muy ligero, cualquier ruido lo despierta. Incluso ellos son los que tienden a tener insomnio. Y aquí, por ejemplo, si ustedes ven aquí abajito, ahí hay un Vata, un Pita y un Kapha, otra vez, ¿no? Entonces, tienden a tener insomnio. El Pita, el sueño del Pita es bueno, pero sí también de repente cuando tiene un exceso de trabajo o esta cuestión de que tiene que terminar cosas, es cuando de repente se levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, medio duerme y así. Ese es el Pita. El Kapha no, el Kapha ahí donde se tira y se quedó dormido. Ahí está, ahí quedó. Y ya al día siguiente, al CAFA lo que le pasa es que al día siguiente le cuesta mucho trabajo levantarse. Le da como pereza, dice, hoy tengo que levantarme, ¿no? Acuérdense que él es el letárgico. Entonces, bueno, estas son diferencias importantes. Con respecto a su temperatura corporal, el Vata siempre va a estar frío. Frío. Al Pita es como cálido. Y el Kapha, pues es neutral, aunque sí puede llegar a de repente estar frío, pero no, es más neutral, ¿ok? Entonces, si ustedes tocan a un Vata, o sea, a una persona que ya la ven que la carita está así, que la ven que es así como delgadita y está frío, es Vata,
¿ok? Ahí no hay pérdida, ¿no? Sus elementos son más aire y éter. En cambio, al pita, pues bueno, es cálida y su piel la ven roja, bueno, pues ya estamos hablando de que hay un pita y no hay pérdida. Y un kapha, pues lo van a ver medio rechonchete, grasosito y pues temperatura normal, ese es kapha, ¿ok? Aquí estoy viendo unos... Ah, ok, perfecto. Ahorita leo los mensajitos. Entonces, ¿de qué sufren además los vata, los pita y los kapha? Con respecto a la digestión, ¿qué es lo que más presenta un vata? Gas. Un pita es gas, pero con olor e incluso puede tener indigestión con ardor al tener la evacuación, ¿no? O al tener la digestión, el proceso digestivo, le puede arder el estómago. Y la digestión de kapha es lenta, entonces le puede durar bastante la comida ahí dentro. La eliminación de vata es, como les decía, ya como tiene las heces secas, pues es estreñido. En cambio, pita, su tema es que sufra de diarreas con estas heces como grasosas. Y kapha es que haga heces abundantes, pero con moco. ¿Ok? Es ahí como ustedes también pueden ir detectando qué parte es pita o vata de ustedes. Con respecto al sueño, como ya les decía, es insomnio con preocupación. Pita es, estoy resolviendo problemas y por eso ya me quedé sin capacidad para poder dormir. Y como les decía, kapha, ese sí, ahí me quedo, pero al día siguiente, a ver, levántame porque me va a costar trabajo, ¿no? Es dificultad para despertar. Con respecto a mujeres, en la menstruación, vata va a tender a ser irregular, un mes sí, otro mes no, y además es el flujo bastante escaso, ¿no? Entonces, ay, me salieron unas cuantas gotitas y ahí por ahí medianamente, ¿no? El pita tiende a tener un flujo bastante intenso, ¿no? Intenso, es decir, como a lo mejor dura 3 días, pero le sale con todo, ¿no? Y es un fluido bastante rojo, ¿ok? En cambio, el kapha es no intenso, pero dura mucho en el tiempo, ¿no? Entonces no son 3 días, son 8, ¿no? Y está sacando y ahí incluso puede tener incluso hasta coágulos, ¿no? Entonces eso es vata, pita o kapha con respecto a la menstruación. Como les comentaba, vata en la piel siempre va a tender a ser reseca. Entonces es esta persona que siempre tiene que estar usando cremitas o que el frío pues le parte la piel, los labios, etcétera. Eso es un vata y entonces tiene que estar siempre poniéndose aceititos o cremitas. En cambio, pita de lo que va a sufrir es de que se le va a poner la piel roja, le va a arder, sarpullido, ¿ok? Se expone al sol y ya, le está ardiendo. Y kapha también va a tener sarpullido, pero con exudación, es decir, como que con agüita y así como que le va a estar saliendo agüita por la piel o mucho sudorcito, ¿ok? Que de hecho también en tema de sudor hay mucha diferencia. Por ejemplo, el sudor de bata es escaso, o sea, ni suda. Para empezar, un bata ni suda. Un pita suda y el olor, bueno, y es ese olor penetrante, picante, ¿no? Y el kapha suda también bastante, suda mucho, pero es un olor dulzón, no molesta tanto como el del pita, que sí es como muy áspero ese olorcito, ¿ok? Cambio los ojos, de los ojos, de lo que más va a sufrir vata, pues es su resequedad, ¿no? Entonces, ojos resecos. El pita es el que siempre está con los ojos rojos, ¿no? Que ustedes lo ven y que está con los ojos bien rojitos, las venitas ahí saltaditas, bueno, eso es parte del pita. Y kapha es ahora sí que el lagañoso, ¿no? El que le salen las lagañitas, el que está como con mucosidad del ojito. ¿Cuál es el reto de bata, no? En el tema del peso, bueno, pues que siempre va a tender a perder peso. Pita no, pita es cambios insignificantes, siempre se va a mantener a lo largo de su vida en un peso y el kapha, ese va a estar aumentando. O sea, si no se cuida, ese siempre va a tender para estar para arriba. Y bueno, esto es lo que conoce como en la medicina alópata como el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Eso lo conocen así. Y esto pues para las que van a hacer ejercicio, eso es lo que les dicen. Para el dolor, ¿qué dolores sufre un vata, un pita o un kapha? ¿No? Bueno, pues el vata va a sufrir de la circulación específicamente, ¿no? Entonces todo el tema circulatorio es el que más le va a estar como que haciendo mella. Y con esos dolores él es el dramático y el exagerado. Es dramático y exagerado para el dolor, ¿no? Ay, me duele. Ese es un vata. El pita él va a sufrir de inflamación.
Entonces, donde tenga o donde tenga alguna molestia, se le va a poner roja esa área. Pues, ahí, ese es un pita. Él no es ni muy exagerado ni nada de eso. Entonces, simplemente donde le duela se le va a poner bien rojo. A CAFA, el CAFA, como ya les había dicho, que no muestran emociones, pues tampoco sienten dolor. De hecho, conozco CAFAs que les gusta el dolor, no sé cómo pasa eso, pero les gusta. O sea, subestiman o tienen un umbral del dolor tan alto que no sienten tanto el dolor, ¿ok? Entonces, como que no hay algo así que él diga, esto es lo que me duele, no. Un CAFA es más tranquilo con respecto a esos temas, ¿no? Ahora, ya reconociendo tantas cosas que podemos ver de un bata, de un pita, de un CAFA, de toda su constitución, el Bikruti ¿cómo decirlo así? Todo esto que ustedes están viendo, en la práctica médica uno va analizando a la persona con ciertas preguntas, con ciertas cosas que se hacen pues como en la anamnesis clínica, y entonces ya uno va viendo, bueno, pues tal porcentaje tiene de pita, tal porcentaje tiene de CAFA, ¿ok? Y entonces esta persona es pita CAFA, ¿ok? Cuando ya viene por alguna molestia, entonces empieza a analizar su Bikruti, como yo ya les había comentado, ¿no? Por ejemplo, voy a decir Felipa. No, pues Felipa llegó porque tiene mucha tos todo el tiempo, ¿no? Y es tos con moco, por ejemplo. Entonces ya uno tiene que ver qué dosha es el que está perturbado, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de moquito, vamos a decir, y es acuoso, entonces uno ya dice, bueno, pues esto es un Bikruti, es una perturbación de CAFA. Y si ella tiene una constitución CAFA, bueno, ¿qué es lo que llega a pasar? Que entonces, si ella su constitución es CAFA, más tiene una perturbación de CAFA, pues va a ser un poquito difícil llevarla al estado de vuelta a regularla, ¿ok? Pues ¿por qué? Porque está incidiendo ese dosha, algo está pasando con ese dosha que está muy mal regulado y que hay que llevarlo atrás. Hay muchos otros factores, como por ejemplo el clima va a afectar en la recuperación de ese mismo ejemplo que acabo de dar, Felipa con tos con moco. Si es un clima que a lo mejor es húmedo y frío, pues puede llegar a pasar que todavía sea un factor en contra para que se recupere más rápido. No, todo esto se estudia. La edad, ¿no? También dependiendo de la edad, puede estar en una etapa CAFA, en una etapa PITA, en una etapa BATA, ¿no? Por ejemplo, por edad, la etapa CAFA corresponde a los niños, ¿no? A niños, desde que nacen hasta la adolescencia son de etapa CAFA. Pues Felipa ya no es niña, entonces es un puntito a favor, ¿no? Ella ya no es niña, entonces por lo tanto ya eso no es algo que le va a sumar más peso a su enfermedad actual. Puede ser, ¿qué tal? También la estación, ¿no? ¿En qué estación está en estos momentos, ¿no? CAFA se empieza como a exacerbar o más bien como que se agrava con el otoño, cambio de otoño a invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, si por ejemplo estuviéramos en una época como esa, pues entonces ya estaríamos considerando, bueno, está en esta época, entonces se le suma un poquito de más de peso para que logre su recuperación, ¿ok? ¿Qué otras cositas? Bueno, pues también qué doshas están involucrados, ¿no? Si solamente es un dosha que está involucrado en esta perturbación, bueno, entonces es un factor a favor, no son todos los doshas que están como, vamos a decirlo así, alocados en ella, ¿no? Entonces es solo uno. Entonces, eso ya es como un puntito a favor, esto me viene. Entonces, imagínense todo lo que analiza un médico ayurveda, ¿no? Entonces, esto es lo otro, ¿no? Entonces, es el clima, es su constitución, es su edad, es la etapa de la vida en la que está pasando, ¿no? En este caso, es si son múltiples doshas, cuánto ha durado con la enfermedad. Entonces, también se le puede preguntar eso, oye, ¿cuánto tiempo llevas con esta tos con moco? No, pues llevo como un año. Bueno, si lleva un año, eso ya es un factor de peso para decir, bueno, no se te va a quitar en un día, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también eso analizan. A partir de los 3 meses en adelante, que tú ya tengas pues una queja o una sintomatología, si llevas más de 3 meses, es como más peso para que vuelvas a recuperar la salud. Si son menos de 3 meses, bueno, pues entonces algo que se puede manejar. Entonces son muchas cositas que se van viendo con respecto a la medicina. Y una vez que uno ya llega a dilucidar, ¿no? Porque no solamente es tos con moco, hay muchas cosas que hay que preguntarle a la persona, cómo son sus digestiones, cómo son sus evacuaciones, cómo está su vida en general, qué es lo que come, cómo come, cuáles son las prácticas alrededor del consumo de alimentos. En fin, son tantas cosas que se le pueden preguntar a una persona en una consulta solamente del tema de Ayurveda,
que pues ahí ya tenemos un compilado de muchas cosas que te van dando los desajustes que trae de los doshas, ¿no? Entonces, cuando ya uno dice, bueno, pues tiene un Vikruti de Kapha, entonces vamos a ver qué le viene bien para el Vikruti de Kapha. Hay unas prácticas ayurvédicas, ¿no? No es solo esto, hay muchas cosas que se hacen ya como tratamiento, pero como les digo, esto es solamente algo muy superficial de lo que vamos a reconocer ahorita de Ayurveda, ¿no? Entonces, una de ellas es Abhyanga. ¿Qué es Abhyanga? Bueno, pues es la aplicación de aceites para incrementar el sistema inmune, por ejemplo. Para un Kapha, ¿creen que le convenga ponerle aceite cuando él ya es aceitoso? No, ¿verdad? Entonces, no, a él no le conviene Abhyanga. ¿A quién creen que sí le convenga el aceitito? Al pita. Zapata. Al bata, perdón, bata. Al bata. Al bata. Al bata, al que siempre está reseco, ¿cierto? Al que siempre le cuesta el tema de la piel. Bueno, La pues, piel, entonces, el bata. Sí. exactamente, ahí se le recomienda. Y al pita, dependiendo el aceite, porque acuérdense que también se ve la naturaleza de la medicina, del medicamento. Entonces, hay aceites que pueden ser para pita, aceites para café, y así nos podemos ir por cada cosa. Entonces, imagínense todo el conocimiento que debe de manejar alguien, ¿no? En ese sentido. Entonces, un aceite, ¿no? Por ejemplo, un aceite para pita, pues debe ser un aceite de manzanilla, por ejemplo, ¿no? En cambio, para bata, pues un aceite de rosas. Entonces, todo eso ya lo tiene que saber un médico ayurveda. ¿Sí? Entonces se le aplica eso. Y además, bueno, en este caso a Felipa con Kapha no se le puede, esa no es una práctica ayurvédica que le vaya a convenir para restaurarle su salud o su prakruti, su constitución. Entonces, esa no queda en estos momentos. Y existe otra que se llama el neti, que por ahí a algunos les debe de sonar. El neti, ¿qué es esto? Pues el lavado de las fosas nasales, ¿no? Entonces existe una tacita que te pones así inclinado y entonces empiezas a meter como el liquidito por las fosas para que te destape y pum, ¿no? Entonces, ¿creen que este sea algo conveniente para un Kapha que está lleno de moco? Sí, ¿no? Efectivamente, este es un tratamiento más ajustado a la naturaleza de este paciente, con la naturaleza de su Vikruti y la naturaleza de la medicina que le vamos a dar. Entonces, el neti es un lavado de fosas nasales. Ujú. Hay otro cuidado, otra práctica ayurvédica que, por ejemplo, son los lavados de ojos. Estos lavados de ojos son, por ejemplo, para refrescar estos ojitos. ¿A qué constitución o a qué dosha le viene bastante bien esta práctica? Al bata. Al pita, ¿no? Porque Al muy bata. reseco. No, Al al bata. pita, efectivamente al pita, El pita. porque es el que Sí. tiene los ojos rojos, que es, eso Rojos. es calor, ¿no? Entonces el lavado de ojos refresca. Entonces vamos a Ajá. refrescarle los ojitos. Entonces esto le viene bastante bien a un pita. El lavado de ojos se hace con agua de rosas, ¿no? Agua de rosas que es pura, ¿no? Entonces pongo a cocer los pétalos de la rosa para poder hacerme estos lavados de ojos. Y ustedes han visto, ¿no? Son unos frasquitos así que se ponen como en los ojitos y uno va refrescando la parte de adentro del ojo, no es con ojo cerrado, es con ojo abierto. Y entonces eso va refrescando. De hecho, actualmente, pues eso nos viene bien para los que estamos en la computadora a todo momento, ¿no? Pues un pita, pues está en la oficina. Sí. Porque les digo, es el pita el que está ahí, pues le viene bastante bien el lavado de ojos. Entonces, nuevamente, naturaleza al paciente. Para los de la naturaleza al Ciudad de medicamento. México. Por supuesto, ¿no? Con mayor razón, ¿no? Luego viene Ojo otro. ocular. Luego viene otro que es el de la limpieza de la lengua, que también les debe de sonar, que es el raspado de la lengua, ¿no? Entonces se van raspando la lengüita, porque que nos da, bueno, pues nos quita el exceso de moco, ¿ok? Vayan viendo a quién le viene bien, nos quita el exceso de moco, pero también ayuda al exceso de moco, me refiero como de toxemia, ¿ok? Nos refresca el aliento y nos ayuda en la digestión. ¿A qué constitución le viene bien? Al reseco. Kapha. Al bata. Al Kapha. Kapha. Exacto, al Kapha. Kapha. Al bata. Acuérdense que el Kapha es de digestión lenta, el que Lento. tiene exceso de mucosidad, ¿ok? Entonces, bueno, en general al Kapha, pero también a todos nos refresca el aliento. Entonces, eso es una A práctica. todos. Es Exacto. una práctica muy importante, ¿cierto? El hecho de estar jalando pues toda la suciedad que viene en la lengua.
Y dentro de eso, como yo les comentaba, acuérdense que una base para mantenernos en salud es la digestión. Entonces, tiene todo un compilado Ayurveda de lo que es el conocimiento de la comida, ¿no? En este caso. Igual lo hace por constitución. Hay comidas específicas para el Vata, para el Pitta, para el Kapha, pero incluso también recuerden que yo les comentaba que no necesariamente somos solo un dosha, ¿no? A veces podemos ser Vata Pitta, Pitta Kapha, Vata Kapha, que son muy raros los Vata Kapha, pero puede llegar a existir un Vata Kapha, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, también viene el tipo de alimentación que se le va a dar, porque tienes que conciliar que los alimentos le vaya bien tanto a Vata como a Kapha. Pues, como les digo, es un compilado enorme, enorme, enorme de conocimiento para trabajar con respecto al tema de la digestión, únicamente el tema de la digestión en esa persona, favorecerle mucho la digestión. Dentro de esto hay unos churnas que se les conoce, y esto ya es como el tratado de herbolaria, que apoyan muchísimo la digestión, ¿ok? Estos churnas pues favorecen precisamente la eliminación, y bueno, es conocimiento que les digo que ya viene de mucho tiempo, que realmente favorecen muchísimo el tema digestivo, que por lo tanto sirven bastante para mejorar la nutrición de esa persona y evidentemente darle herramientas para su recuperación. Dentro del tema también del Vikruti, y bueno, Vikruti les decía que es como la perturbación, ¿no? Yo ya vine con una constitución y yo por el ambiente, por el estilo que llevo de mi vida, pues empiezo a generar perturbaciones en cada dosha. Entonces, no solamente, aquí yo les di un ejemplo bien fácil, que era el de Felipa con Kapha, pero puedo tener los 3 perturbados. Y entonces, ¿qué comida le voy a dar cuando los 3 están perturbados? Bueno, hasta eso se analiza en lo que es la medicina ayurveda, y existen alimentos específicos para darle a esa persona y sacarlo de esos 3 doshas alterados. Entonces, pero como les digo, pues eso ya es solamente hablar de eso, pues es bastante, ¿no? Entonces, a partir de también de saber nuestra constitución, recuerden, no solamente somos un solo dosha, entonces la mayoría ya viene con combinación de 2 doshas, ¿no? Entonces acuérdense, Pitta Kapha, Vata Pitta y el Vata Kapha. Entonces ustedes vayan analizándose y vean por dónde va la cosa. Y bueno, algo que sí es muy interesante es la guía para comer saludable, es decir, todos los hábitos que rodean cuando yo estoy consumiendo alimentos. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, acá nos comenta el Caracas Samhita y Ayurveda que los alimentos deben de tomarse en un entorno tranquilo y limpio, es decir, libre de perturbaciones, es decir, no viendo televisión, por ejemplo, o mucho menos viendo noticias, o no estando hablando con las personas y de repente discutiendo, ¿no? Eso no se debe hacer. De hecho, incluso no se debe hablar cuando se come, ¿no? Entonces, es una de las prácticas que se deben de estar haciendo. Evidentemente, agradecer antes de comer. Incluso aquí nos habla también del tema, sobre todo solo del tema de quien se va a dedicar a hacer la comida, que jamás, jamás debe estar enojado, jamás debe estar con ahora sí que como se le dice, mala leche cuando prepara los alimentos, porque esa energía se la va a pasar a la otra persona. Entonces, de estos hay todo también un compilado, que es el tema del Samyoga, de la combinación de alimentos, de todo un tratado de solo eso, ni siquiera de la nutrición, sino de todo lo que rodea el entorno del ser humano con respecto a la alimentación. Y es muy bonito porque es precisamente volver a nuestra naturaleza como espíritu, no estar con el tema del tiempo y esas cuestiones, ¿cierto? Entonces, masticar despacio, masticar con cuidado, comer solo hasta que uno quede satisfecho. No debes comer hasta que ya estoy que reviento, ¿no? Que ya es cuando la mayoría en estos momentos creemos que ya es cuando estamos bien, hasta que ya estamos, que ya se nos bota el mal del puerco, ¿no? Se nos bota el botonazo clásico, ¿no? No, o sea, hasta que yo me sienta realmente satisfecho y no debo sentirme ni pesado, que eso es muy importante. Actualmente, pues la gente queda así, ¿no? Y es como el mal del puerco y mejor me siento un ratito porque ni respirar puedo. O sea, si hay gente que llega a ese estado, no, 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 ni respirar, pues espérate, aquí me quedo un rato, ¿no? Entonces, no, eso no es una práctica que favorece la vida, ni mucho menos te va a favorecer vivir en salud. Entonces, también recomiendan no beber líquidos o solamente una pequeña cantidad de líquido con las comidas, que sería media taza. O sea, no papitas con, por ejemplo, cerveza, ¿no? Eso no es para nada algo saludable.
Y evitar las distracciones, como comentaba, ¿no? Mientras uno come, tiene que centrar su energía en lo que está haciendo, en ese acto que tiene que ser virtuoso y no vicioso, en el que uno le va a estar metiendo que efectivamente vida al cuerpo. Evitar los alimentos fríos. ¿Qué comemos? Ay, perdonen, aquí no. ¿Qué comemos de alimentos fríos, no? Pues es la bebida, ¿no? Específicamente cuando nosotros pedimos alimento que viene caliente, pero viene, por ejemplo, una bebida, ¿no? Con hielo, ¿no? Póngale hielito. Entonces, esa combinación es terrible para el cuerpo. Ajá, eso no le está dando vida al cuerpo, al contrario, está favoreciendo la enfermedad. También tenemos el tema aquí de esperar por lo menos 3 horas entre las comidas, ¿no? No es decir, no estar comiendo a cada rato. Ingerir la comida principal al mediodía. Esto es algo muy, muy importante. La comida más fuerte se debe de consumir al mediodía. ¿Sí sabían esto? ¿Por qué? Bueno, porque es cuando los jugos digestivos están más potentes, o sea, es cuando el cuerpo está preparado para recibir tal cantidad de alimento, ¿no? La comida principal, ya después ya no. Y también aquí nos comenta que no debemos de ponernos a hacer actividades, digamos, que supongan un esfuerzo físico inmediatamente después de comer, sino que debemos de hacer el efecto postdigestivo, el reposar, no dormir, porque el CAFA va a pensar que es dormir. No, es simplemente siéntate, descansa, digiere y permite que se dé ese proceso digestivo, ¿ok? Entonces, todas estas cosas, la idea de la medicina ayurveda es ayudarte a liberarte de esas cadenas, de estar eternamente en el círculo vicioso, de estar complaciendo eternamente los placeres que son totalmente efímeros, que se van a pasar en un ratito y que después vas a estar queriendo más y más y más y más, y te va a llevar a generar ruido malsano que no te va a permitir escuchar a tu alma o a la verdadera naturaleza como espíritu, y entonces te va a llevar a un fracaso del intelecto, como ya vimos, es decir, de la conexión con tu alma, que te va a generar enfermedad y que de ahí no vas a poder tener como la libertad para llevarte a un crecimiento espiritual. ¿Se fijan qué bonito? O sea, el enfoque es muchísimo más profundo que el solamente cómo me veo, que es ahí donde estamos bastante mal con respecto a la medicina actual, que es te ves de un peso, entonces estás bien, y te ves de otro, entonces estás mal. Claro que no. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el tema de la medicina ayurveda. Esto es solamente una, así como que, ahí les dejo un poquito para que sepan de la medicina ayurveda. Cualquier cosa, ya saben, Está muy citas. interesante. Ajá, las citas están aquí en este número. Como les comento, nuestras redes sociales, ya saben, nos pueden seguir. Pues, recuerden, tenemos un podcast y YouTube, ¿ok? Gracias. Bueno, pues entonces déjenme termino de Gracias, compartir doctora. la pantalla. Ay, espérenme, déjenme termino de compartir la pantalla. ¿Ya dejé de compartir? Nada más díganme. No, todavía no. Todavía no. Ah, ahí, ¿verdad? ¿Estamos con la sesión preguntas y respuestas, doctora, o cómo quieres manejarlo? Ok, ahora vamos Ay, no sé si estoy grabando. Sí, Sí, sí se está grabando. Es que no sé qué Sí, móvil. sí está grabando, doctora. Ah, Sí. perfecto. Entonces ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ajá, entonces todas sus dudas las podemos aclarar con respecto a la medicina ayurveda. Sí, les insto a que, por ejemplo, si gustan escribirlas en el WhatsApp, hice un grupo para la plática, ¿ok? Para que allí puedan pues, escribir sus preguntas y que la doctora las pueda leer antes pues de pasarlas aquí. Por el momento, si gustas, podemos empezar con unas preguntas que nos ha hecho Carolina, que creo que... A ver, la primera nos decía que sí puede haber una combinación de doshas, ya creo que ya lo ha respondido, pero para que quede más claro en una persona. Sí, efectivamente. No solamente es un dosha, todos tenemos los 3 doshas, entonces la mayoría tenemos, o sea, es muy difícil encontrar que los existen, o sea, que si hay alguien que solamente su mera constitución sea pita, por ejemplo, ¿no? Que todo sea pita de él, sus ojos, su cara, su cabello, su color, sus actitudes, sus digestiones, o sea, sí los existen, o sea, sí los hay, pero son muy contaditos, o sea, no es lo común. En cambio, sí es más la mezcla, ¿no? A lo mejor yo tengo ojos pita, cabello bata, actitud pita bata, ¿no? Esas son las cositas que se van ahí combinando, efectivamente. Sí, Carles.
Sí, también Carolina también nos hacía una pregunta y nos decía que si no se suponía que los jugos gástricos están más fuertes en las noches mientras dormimos. No, no, jamás, jamás. Los jugos gástricos no están activos en la noche, todo lo contrario. Es como que en la noche se cierra el changarro, ¿ok? Ahí no. Es en el día cuando están por ciclos biológicos, circadianos, es cuando efectivamente a las 11 o 12 ya haz la prueba si quieres. Ahora sí que hazlo empírico. Come a las 12 o sea, a las 12 a la medianoche o come a las 12 del día y vas a ver cuándo digieres más rápido. Así es. Ok, y yo también tengo alguna pregunta, doctora. A ver, Sí. ¿siempre se corresponde la constitución dosha física con el tipo de personalidad? Es decir, si alguna persona es vata, después en cuanto a la personalidad también será vata o no tiene por qué. Sí, pero lo mismo, acuérdense que no solamente somos, es muy raro encontrar gente Prakruti Vata, con el tema psicológico Vata. Acuérdense que Prakruti quiere decir la constitución, o sea, su cuerpo, todo lo va diciendo, ¿no? Así es. Y la cuestión psicológica que sea solamente Vata. Sí los hay, los digo, pero por lo regular somos combinación de doshas. Entonces está el Vata Pita, que entonces a lo mejor es más Pita que Vata psicológicamente, pero físicamente súper Vata, súper delgadito y así, pero es un cerillito y se prende emocionalmente o digamos hablándolo psicológicamente. Ok, también Felipa nos pregunta si en cuanto al karma podrías explicar un poquito más acerca de eso, porque tenemos entendido que el karma pues si haces una cosa mala te va a pasar una cosa mala, ¿no? Y si obras bien pues vas a tener un resultado favorable. ¿Y qué tienes que decirnos más sobre el karma? Sobre eso. Sí, claro, acá lo que habíamos comentado es que el karma en sí es una fuerza física, me refiero de energía física, de energía natural, ¿ok? Que no está supeditado a lo que desea el hombre. A ver, si pueden Voy parar a el micrófono. micrófono. Ok, ahí estamos, ¿no? Entonces no es algo que tenga juicio, ¿no? Entonces eso que ustedes dicen porque hiciste bien, te va a ir bien, eso es un juicio. Eso lo está enjuiciando ¿quién? El ser humano. En cambio, el karma es como el día y la noche, es como, no sé, como una estación, ¿ok? El karma se da por un efecto, es una cosa de reacción. ¿Ok? Si yo aprieto el botón de apagado, se va a apagar la luz, pero no se apagó la luz porque yo fui pues mala y por eso se apaga la luz. ¿Sí me explico? O sea, simplemente porque hubo una acción, hubo una reacción de vuelta, nada más que por eso. Qué bueno que me recuerdan porque el karma sí que está relacionado con la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tiendo solamente a exacerbar mis sentidos, voy a traer de vuelta las consecuencias de haber exacerbado mis sentidos solamente, que eso es enfermedad. Acuérdense que una de las causas de la enfermedad es exacerbar los sentidos, vivir solamente del placer. Como consecuencia, voy a tener enfermedad. Eso es karma. Ahora, el karma se va aquí con respecto a Ayurveda, lo que nos comenta, bueno, es que además el karma te sirve como para tus siguientes vidas. Lo que tú hiciste aquí se va como a quedar grabado en algo que se conoce como samskaras, que es como un DVD, ¿no? Que cuando tú cambias de cuerpo, ahí te va el DVD. ¿Te acuerdas de esto? Bueno, ahora tienes que solucionar eso que hiciste. Es eso más que todo, ¿no? Pero con respecto al tema salud, es acto, consecuencia. Eso es karma. Está apagado tu micrófono. Podríamos decir que más que pues el significado tradicional que entendemos el karma es más parecido al efecto mariposa, ¿no? Que pequeñas variaciones en tus... ¿O no? ¿Tampoco? No, O no sea, tiene nada que el ver con efecto el efecto mariposa es mariposa. como que pequeñas variaciones en unas acciones o en algunas cosas, después a lo largo del tiempo se va, pues, No, puede... ¿por qué? Porque el efecto mariposa te lo va exacerbando más, te lo va haciendo cada vez más grande. No es así. Ah, ok. No, no, no. Es acto consecuencia. Como les digo, aprieto el botón de apagado, se va a apagar la luz, pero porque hice ese acto de ponerle apago la luz. Me explico, es muy simple, no tiene juicio. Lo que hay que hacer es, desde este lado occidental, es quitar el juicio de porque hiciste esto te va a ir mal. ¿Me explico? Después, a ver. Ahí Felipa tiene, me parece que tiene otro. Y Carmen, también, si Ahora, puedes leerla antes, doctora, esta pregunta, en la de Carmen, en el grupo.
A ver, es que no, me mandaste, es que no sé, ¿me lo mandaste al celular? Sí. Ok, espérame. Estás en un grupo, ahora te la Ah, mando. ok, ya veo. Ahora mismo les respondo. Doctora, cuando se pueda, yo quiero preguntarle algo sobre lo del karma, más bien sobre la fotografía que puso ahí en el karma. Ajá. ¿Sí? Ah, ok, este que dice según la medicina ayurveda, ¿verdad? Sí, según la medicina ayurveda, si los jugos gástricos están más fuertes en el mediodía, ¿se recomienda comer una vez al día y una comida fuerte? No, según medicina ayurveda no se recomienda comer una vez al día, se recomienda comer 3 veces al día y no estar comiendo entre comidas. Eso es lo que recomienda medicina ayurveda. ¿Qué más? Sí, a ver, también Felipa, a ver, un segundo, ¿eh? Sí. Ah, bueno, algo por ahí decía, ¿no? Ella que quería preguntar de Ah, sí. la imagen del karma. Y además, doctora, y aquí estamos hablando de la alimentación, nos preguntaba que si después de la comida principal, ¿cuánto tiempo se debe descansar? Porque ella dice que enseguida se pone a hacer quehaceres. Sí, no, tiene que esperar por lo menos un tiempito a que se sienta que está haciendo la digestión. Aquí no hay recomendación como tal específica de 5 minutos. ¿Por qué? Pues porque va a depender de tu constitución. Si eres un CAFA vas a tener digestión lenta y te puede pasar 3 horas en que todavía tengas la comida ahí. Si eres un pita, pues va a ser rápida la digestión. Y si eres un bata, a lo mejor ese momento consumiste, a lo mejor, ay, no tengo tanta hambre y me como un poquito de esto y ya. Entonces no es como un establecido, va a depender, como les digo, de la naturaleza del paciente. Ok. Gracias, doctora. Sí. Y bueno, con respecto a la fotografía que puso de karma, ya ven que está una persona ahí sentada y Sí. por una mano está aventando como, no sé, unos bloques. Ajá. Que está yendo como el dominó, pero entonces quiere decir que cuando dé la vuelta al dominó, pues también le va a llegar a esa persona, ¿no? Sí, porque esa persona no está viendo que sus actos van a Trae traer. consecuencias. Exacto. Ok, Simplemente ya sea hizo algo algo bueno, y pues le va a Como traer de un vuelta. boomerang, ¿no? Pues no podría decir boomerang, como les digo, véanlo lo más simple, o sea, es acto-consecuencia, ¡pum! Porque cuando ya le implicamos es un boomerang, eso que hiciste se te va a regresar y ya le estamos implicando como ¿saben? Como el espero que eso te pase. ¿Me explico? Como que lo de que desean, ¿no? Que le pase al otro, pero Exacto, tu enojo va a ser para ti. exacto, ¿no? Entonces, Tu no, más ira, bien tu coraje es para ti. véanlo como eso. No, y no solo en el tema emocional, todo lo que yo hago trae consecuencias. Consecuencias. Todo lo que yo hago trae consecuencias. Es simplemente eso. Si yo estoy exacerbando los placeres, pues me va a traer consecuencias. Acá, sobre todo en tema de salud, pues habla eso, ¿no? Que cuando tú estás escuchando al ego, o sea, eso va a traer como consecuencia la enfermedad. Pero es así, es prendo la luz, o sea, aprieto el botón, prendo la luz, es lo mismo. Si yo escucho a ego, eso es enfermedad, o sea, me va a traer enfermedad sí o sí. No es porque alguien dijo, vas a sufrir porque yo quiero que sufras. Y ese es el tema más occidental, ¿no? Es que el karma está para hacerte sufrir, el karma está porque te está juzgando a alguien, y te está haciendo No, 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 Tu no. mente es la que está dura y dale. Eso es de algo más allá que se le conoce como Mahat, que es inteligencia, ¿ok? Que es una inteligencia universal. Eso no está supeditado al humano, o sea, eso se lo tienen que dejar a las fuerzas naturales, o sea, no porque ustedes quieran que sea de día va a ser de día, porque ustedes quieran que sea de noche va a ser de noche, no, simplemente las cosas se dan así, es un paso tras otro, un pasito tras otro, lo que va a llegar a dar a que eventualmente sea el día o a que eventualmente sea la noche. Lo mismo es el karma. Una acción tras otra eventualmente va a dar un resultado. Es eso, más que otra cosa. Creo que ahí les quede claro. Ok, También. gracias, doctora. Josep nos comenta que entiende la medicina ayurveda como ego. Es que aquí con respecto al tema filosófico podemos hablar muchísimo, porque aquí como tal, ego es para que lo entienda el mundo occidental, pero se llama en sí ahamkara, y ahamkara es una fuerza, por decirlo así, que nos da la individualidad. Pero ego, otra vez, es que hay mucho que desconoce el occidente, ¿no? Entonces, ego ya uno está pensando en yo, en el egoísmo, en bla, 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 ¿no? Ahamkara es una fuerza, otra de las fuerzas creativas del universo. Entonces, Ahamkara es el que te da a ti la individualidad cuando tú estás existiendo, cuando tú fuiste creado.
Mm. Yo también tengo otras preguntas. Sí. Bueno, primero la más así. Ya me lo habías comentado, pero para la gente que no sepa aún, a medida que se crece, uno igual puede cambiar el dosha, ¿no? Por ejemplo, alguien puede nacer más kapha y a medida que uno vaya pues comiendo ciertas cosas, etcétera, va tirando a vata o pita. No, ¿No? no, cuando tú ya naces, tienes una constitución, ese es tu prakruti, siempre va a ser tu prakruti, siempre vas a ser kapha, pita, siempre. Lo que va a pasar es que vas a perturbar los doshas y entonces sí, a medida de que tú avanzas en la vida, puedes tener una perturbación, un vikruti de vata. ¿Por qué? Pues porque metiste mucho aire a tu cuerpo, ese elemento es propio del vata, no del kapha, el kapha es agua y tierra. Entonces el objetivo de los doshas para ser una persona pues así ya iluminada, etcétera, es como buscar el equilibrio entre los tres o cómo podríamos, cómo lo Es, podríamos decir. No, es mantener tu constitución, la cual te fue dada desde nacimiento, es mantenerla. Por ¿Y cómo se ejemplo, mantiene? Pues efectivamente con todas estas prácticas, ¿no? Todo lo que le viene bien a CAFA, en tu caso, ¿no? Si tú eres CAFA, pita, por ejemplo, entonces le voy a tener que, para yo mantenerme en un estado de salud, le tengo que dar o el alimentar a ese prakruti, a CAFA y a pita. Todo lo que le hace bien a CAFA y a pita es todo lo que yo debo de seguir. Entonces, si empiezo a perturbarme es porque le estoy metiendo en exceso mucho de otros elementos que no le convienen a Kapha o a Pita. pero por ejemplo, ya de nacimiento, una persona kapha, por ejemplo, que es letárgica, que es lenta, etcétera, eh, si le das los alimentos que, ¿cómo lo explico? A ver. Como que eso no son cualidades buenas, el ser lento, el ser No, letárgico. Entonces tendríamos que cambiar esa constitución, ¿no? Para, por ejemplo, más no, bata. no se cambia. Es que acuérdense que aquí ya viene el O no, juicio. No es bueno en el sentido de que ya esté perturbado Kapha. Un CAFA bien equilibrado, es que aquí viene mucho que no se habló, ¿no? Pero el CAFA bien equilibrado es bastante estable. Sí es más lento en comparación con un pita o con un bata, pero es estable. Entonces eso es una cualidad, no es un defecto. Entonces yo no quiero acelerar a un CAFA. Yo más bien lo que yo no quiero es que ese CAFA se vuelva letárgico, que esa sí ya es la enfermedad. Ok. Y con respecto a la alimentación, por eso comentaba, hay un sabor específico para CAFA, que es el astringente y el picante, que eso favorece precisamente la cualidad de CAFA, que es que sea estable, que sea fuerte. ¿Sí me explico? No lo lleva a la enfermedad. Aunque el picante, ya para los que somos CAFA o tenemos de CAFA, como que también te pone lento, pues No te porque pone... estamos hablando solo CAFA y tú no eres solo CAFA, eres pita Ah, ok. CAFA. Ah, vale, vale. Acuérdense. Y ya para finalizar, lamento ser pesado, ¿eh? No, está bien. Sí, la última pregunta que tengo, y a ver si nos pueden poner más preguntas los otros participantes, es que si en los animales también existen estos tipos de constituciones o solo existe para los humanos y por qué. Solamente es para los humanos. Todo este conocimiento que se ha dado es por la creación del humano. Mm, ok. ¿Y, Mm. y por qué somos tan diferentes a los animales? Entonces, Bueno, porque porque aquí ya tendríamos que entrar en... No. Aquí tenemos que entrar en temas filosóficos, que eso ya podría ser un apartado en donde pudiéramos hablar de Sankhya solamente, por ejemplo, o de precisamente yoga, pero pues esto ya sale de, de la plática. Sí, doctor, ya. Ok, Sí. gracias. ¿Quién más? Aquí habían preguntas, ¿verdad? Sí, a ver. A ver, ¿dónde están las...? Por ejemplo, si nos dice Josefina Morales, Ayurveda va de la mano con la yoga, pero tenemos que tener cuidado qué tipo de yoga. Aquí lo habías explicado. No es que tengan cuidado, es que hay la yoga, como se conoce aquí en Occidente, es hacer las asanas y el pranayama, que es decir, las posturas, el ejercicio físico, ¿ok? Yoga en sí es una corriente filosófica, no tiene nada que ver con lo que es el hatha yoga, que es lo que se conoce aquí. Eso es lo que, así,
pequeña porción que se conoce yoga. Yoga es vasto, yoga es un conocimiento filosófico y específicamente la corriente filosófica que habla Ayurveda es de el Raya Yoga, ¿ok? El Raya Yoga de Patanjali con todos sus 8 pasos para el camino de la iluminación, en lo que tienes que, digamos, sortear ciertos obstáculos para poder llegar a la liberación. Entonces, como les digo, esto ya solamente de hablar de Raya Yoga ya me tomaría muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces, no hay que tener cuidado, más bien hay que, como siempre les he dicho, hay que vaciarse y meter mucha, muy buena información. Nieves, creo que ahí levantó la mano. Más bien una como observación. Ujú. Yo me baso en las artistas. Por decir, la señora Silvia Pinal tiene 91 años y ya se ve, está en silla de ruedas y acá. Ujú. Pero también hay otra actriz, Elsa Aguirre, también tiene 91 años y se ve con un cutis muy bien, muy cuidado, pero ella toda su vida ha hecho yoga y nunca ha comido carne. Ahí, ahora sí que valga la pregunta, ¿qué afectó a una y qué benefició a otra? Bueno, pues aquí habría que analizar, volvemos al tema Ayurveda, ¿no? Habríamos que analizar la constitución, la naturaleza de la primera persona que diste, que no me acuerdo su nombre, Silvia Pinal, ¿verdad? De Silvia Pinal, y bueno, las causas de la enfermedad, ¿qué hizo? Exacerbar placeres, todo lo que hizo, ¿no? Entonces, efectivamente es eso. Ahora, el tema de yoga, de la yoga, porque precisamente ahí es de lo que están hablando, como les digo, yoga lo que hace es estar en conexión más con uno mismo, ¿no? Para hacer yoga necesitas no estar en el auto, por ejemplo, en el estrés, gritándole al otro de que se quite, no, para hacer yoga necesitas un espacio, ¿no? Una música específica, estar como muy en contacto contigo. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Acuérdense, parinama, el detener el movimiento de la mente. Eso es algo muy importante. Acuérdense que yo les decía que una también de las causas de la enfermedad es parinama, que es el movimiento de la mente. Todo momento estar ahí, dale que dale, pensando, todo eso. Yoga lo que hace es, pum, frena. Con su Hatha Yoga, como les comento, que es como una corriente que se vino para acá, pero pues es mucho más abundante yoga, ¿no? Entonces, eso le detiene la mente, entonces, por lo tanto, frena el desgaste de energías de ese cuerpo físico, ¿se fijan? Y ahora, sí, qué bueno que comenta aquí eso, Nieves. Ayurveda sí aboga por el no consumo de alimentos y lo vamos a relacionar con el karma, porque sabe y reconoce efectivamente que consumir alimentos de animales, lo voy a decir así, de animales muertos, genera karma. Y ahí está. ¿Qué karma tuvo Silvia Pinal? Comiendo carne. Ahí lo tienen, acto consecuencia. No es juzgar, ojo, sin juicio, acto consecuencia. ¿Se fijan? Es un buen ejemplo. Y no me acuerdo cómo se llamaba la otra persona que dijo Nieves, pero ella, que no hizo ese acto de generar ese karma de consumir alimentos de origen animal, en este caso la carne de un animal muerto, pues ahí lo tienen como consecuencia, cómo se ve. Elsa Aguirre se Elsa llama. Aguirre, ¿no? Entonces se mueve, puede tener mayor movilidad. Sí, se ve menos acabada que Silvia Pinal. Entonces ahí está un claro ejemplo. Pero pues entonces el yoga es bueno. Bueno, ese ya es el juicio, ¿no? En general, el tema de la yoga es una corriente filosófica. Aquí lo que yo quiero que conozcan es eso, que yoga no es las asanas nada más con el pranayama, ¿ok? Yoga es extensísimo, es un conocimiento que, bueno, ilumina a cualquier persona porque viene muy de la mano de Ayurveda, ¿ok? Viene muy de la mano la corriente filosófica. Gracias, doctora. Ok, muy bien. Aquí habían otras. Nos preguntaba Felipa si los doshas se pueden desintoxicar. No entiendo la pregunta de desintoxicar, no. Acá lo que maneja Ayurveda es eso, es devolverla, o sea, quitar el vikruti, es quitar la perturbación de esos doshas. Y librarlo, ¿no? Y el tema de desintoxicación en sí, en Ayurveda, es panchakarma, que claro que sí. Pero no es, o sea, sí, también viene por el tema de la constitución dóshica, ¿no? Pero es hacer panchakarma, eso se llama.
O sea, el dosha es algo inherente a tu cuerpo y lo que debes desintoxicar es el cuerpo en sí, no el dosha. Que también viene por doshas. Acuérdense que en Ayurveda siempre está indicado por eso, ¿no? Pero el dosha en sí, es decir, si tú me dices, el dosha se puede desintoxicar, es el Vikruti. Dosha, o sea, el dosha, hagan de cuenta que es como que es algo natural, es algo que ya vino de nacimiento, es algo que viene en ti, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, ¿el ojo se puede desintoxicar? Pues sí, pero si no tiene nada malo, ¿por qué? ¿No? Entonces es más bien la perturbación, el Vikruti. Ajá. Ok, ¿Qué más? a ver, déjeme revisar. Parece que ya. A ver. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, aquí Sí. parece que ya. En cuanto a la comida, doctora, y dependiendo el dosha principal, porque tenemos 2 o los 3, ¿cómo buscaríamos lo que debemos comer? Ok, perdón, me perdí, porque aquí había más preguntas y me puse a leer esta, que está muy, muy interesante. Pero a ver, sí, Felipa, otra vez. Sí, por ejemplo, en cuanto a la comida, y dependiendo del dosha que tengamos más alto, ¿cómo buscaríamos lo que debemos comer? Digo, yo sé Bueno. que estamos con usted y todo, pero surge la duda. No, efectivamente ya para eso sí necesitan acudir con un profesional que maneje todo el tema de alimentación, de nutrición ayurvédica, porque como yo les decía, es un compilado enorme, ¿ok? Porque tiene que analizar todo su Vikruti, o sea, todos sus desajustes, él tiene que saber la naturaleza de las combinaciones de los alimentos para poder ayudar a remediar esas quejas que ustedes pueden llegar a tener o esos, digamos, malas funciones digestivas que pudieran llegar a presentar. ¿No? Ahora, como consejero en salud ayurveda, lo que se hace en estos momentos, lo que se hace es aconsejarlos para poder ustedes después tomar una consulta ayurveda con un especialista clínico de ayurveda. ¿Usted va a estar en esa lista especialista o no? Por el momento estoy tratando de sacar el título de consejera, ¿no? Que es para Entonces, eso. todavía no, doctora. Entonces, no sé, me espero. Ok. Muy bien, Gracias. Felipa. Ajá. Y bueno, aquí estaba una pregunta muy interesante que dice que, aunque no entendí a quién, porque dice, entonces aquí en Ayurveda la dieta contiene carne. No, o sea, ¿a qué dosha supongo que puede comer carne? Esa era la pregunta, porque sí, efectivamente, acuérdense que en la India hubo una invasión. Ayurveda son textos de conocimiento que se les habían dado a los sabios, pero después hubo una invasión. No quiere decir que en India sigan Ayurveda. Evidentemente no todos los indios hacen yoga, por ejemplo, o estudian, me refiero a hacer es el estudio de la filosofía del yoga. No todos están siguiendo los lineamientos del conocimiento de la vida. Ojo, no vamos a etiquetar así como que los indios saben de Ayurveda, no necesariamente, no tienen por qué, ¿ok? Ahora, Ayurveda, repito, Ayurveda aconseja el no consumo de la carne porque contiene karma, o sea, ese acto va a generar ese karma, ¿no? Que es bueno, en este caso, pues no es precisamente algo bueno el hecho de estar consumiendo la muerte de un animal. Por eso son vegetarianos, ¿no? En teoría los hindús. En sus inicios y sus bases filosóficas, claro, son totalmente vegetarianos, pero Ayurveda tampoco descarta el consumo de carne porque sí lo ve de acuerdo a la constitución dóshica. Por ejemplo, con respecto a Ayurveda, para un vata, el sabor dulce, si se acuerdan, el sabor dulce para un vata y para un pita está aconsejado. Y en Ayurveda, lo dulce no es lo que nosotros en Occidente conocemos, ¿no? Lo dulce, pues pensamos, bueno, para empezar, los que están enfermos en dulces, ¿no? Pero el dulce es en fruta, ¿cierto? Pero no, también la carne es sabor dulce, ¿no? Entonces, para un vata y para un pita puede ser aconsejable el consumo de carne en el conocimiento de Ayurveda. El pescado. Uh-huh. El pescado. ¿Cómo? El pescado.
O sea, cuando me refiero a carne, me refiero al tema del animal como tal, Vale. ¿no? Incluido. Ujú, un animal, pero acuérdense que de todas maneras reconoce que eso trae karma. Entonces, ¿en qué momento ofrece Ayurveda el sabor dulce proveniente de la carne? Cuando está viendo pacientes débiles, que ya ni siquiera se pueden parar, que son delgaditos, delgaditos. Ahí es cuando, por ejemplo, puede llegar a ofrecer la opción de la carne, pero nunca es de primera vez de, tú porque eres bata comes carne. No, porque siempre va a buscar evitarles el karma. Ujú. ¿Alguien más? Sí, Felipa. Doctora, ahorita que dijo de la carne, que a algunas personas les recomiendan comerla, también se puede incluir también el jugo de carne. Ajá, dentro del tratamiento como medicina para una persona, y voy a repetirlo, una persona que está debilitada, ¿ok? Se le da un tónico, ¿no? Un tónico nutritivo, ¿no? Entonces, dentro de estas sopas nutritivas está la sopa de hueso, por ejemplo, para alguien que, por ejemplo, tiene huesos rotos, ¿no? Así lo vamos a decir, osteoporosis, tiene huesos rotos, bueno, se le da la sopa de hueso o se le da el jugo de la carne. Sí hay todo un debate filosófico entre si deben o no hacerlo, porque efectivamente ellos saben perfectamente lo que conlleva el consumo de carne. ¿Okay? No crean que lo toman a la ligera, ¿eh? No crean que es como, sí, come carne porque es nutritivo. No, sí traen sus debates filosóficos entre decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo sé que no debemos de consumir animales muertos porque esto genera karma, y de hecho ahí hablan muchísimo de esto, ¿no? ¿Qué haría, por ejemplo, un maestro de yoga con respecto a una persona que está muy debilitada? ¿Le daría o no le daría el consumo de carne? ¿Se generaría el karma o no se generaría karma? O sea, fíjense, no crean que lo agarran así como cualquier cosa. Saben lo que esto genera. ¿Ok? Entonces, es simplemente un debate filosófico entre si el ayudar a esa persona le va a generar karma o no. Y ahí hay un debate muy fuerte, ¿no? En sí, pues a la conclusión que llegan es que no, porque están pues tratando de ayudarlo a salvar su vida, ¿cierto? Pero ahí ya viene todo el tema de si la otra persona está cumpliendo un karma de vidas pasadas y entonces debemos dejar que continúe todo esto, su rumbo, por decirlo así, no intervenir en eso. Entonces, les doy este ejemplo para que no lo tomen a la ligera de que sí, que efectivamente es bien padre comer carne porque pues yo necesito porque soy bata. No, eso no pasa. O porque soy pita, eso no pasa. Siempre les va a sugerir Ayurveda el consumo vegetariano. Muy bien, gracias, doctor. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas por ahí, estoy viendo las camaritas, no hay nadie más que tenga alguna pregunta, ¿no? Si no hay más preguntas, voy a terminar aquí la grabación de la cuestión, ¿ok?